En los confines de la Tierra, había un niño que usó magia para crear un edificio. Aunque pensaba que el edificio que había creado era pequeño, pero según los habitantes locales, era una estructura bastante grande para una zona rural. Ese muchacho es el gobernante de esta tierra. Mientras tanto, había un hombre que había pasado toda su vida completamente inmerso en su trabajo. Comenzó a trabajar en la ciudad inmediatamente después de graduarse. Y ya han pasado 10 años desde que dejó su ciudad natal. Y cada mañana tiene que apresurarse para coger el tren habitual para llegar al trabajo. Por otra parte, la carga de trabajo que debe realizar es cada vez mayor. Y pasa la mayor parte del tiempo en la empresa. Aunque todavía tiene algo de tiempo libre, solo lee novelas los fines de semana. Inconscientemente, este hombre vivía una vida sin motivación, repitiendo la misma rutina día tras día, simplemente tumbado con los ojos cerrados. Esperaba una vida tranquila, un hogar seguro. De repente, apareció un destello de luz cegador. Esto provocó que se despertara en un espacio completamente diferente a su habitación habitual. Al poco tiempo, se dio cuenta de que su cuerpo se había encogido. Se levantó rápidamente y miró la ventana, y vio un paisaje completamente desconocido. Poco después, una criada lo llamó, y descubrió que se había reencarnado en el hijo de un noble llamado Van. El nombre de esta criada es Till, una niña de 12 años. Till estaba entrando en pánico porque Van estaba jugando cerca de la ventana. Van dijo más tarde que solo quería admirar el paisaje exterior, y que estaba muy impresionado con el hermoso jardín. Al escuchar las palabras de Van, Till se sorprendió porque Van, a quien ella solía servir, nunca podría haber pronunciado palabras tan difíciles. Van tiene solo 2 años, pero pronuncia las palabras con fluidez como un adulto. De repente, Van se quedó en silencio, porque en el fondo todavía era un hombre de 30 años. Recordó haber sido un esclavo corporativo, viviendo en un pequeño apartamento en Tokio. Empezó a preguntarse sobre el significado de su cuerpo encogido y las palabras de la criada. De repente, él también tuvo recuerdos de la vida en ese lugar. Van le dijo entonces a Till que su nombre completo era Vanney Fertio. Till se llenó de alegría al ver que Van, a pesar de tener solo 2 años, podía pronunciar su nombre con fluidez. Van mencionó entonces el nombre de su padre, Jalpa Fertio, y el de sus hermanos Murcia, Jardo y Sesto. Till se sorprendió inmediatamente de que Van pudiera decir con fluidez los nombres de su padre y sus hermanos, aunque rara vez se reúnen para comer. El jefe de familia y padre de Van, Jalpa Fertio, junto con el hijo mayor de Murcia, el Lago Fertio, estuvieron presentes su segundo hijo, Jardo Guay Fertio, y su tercer hijo, Sesto L. Fertio. Mientras tanto, Van era cuidado y mimado por los sirvientes como el hijo menor de la familia. Por supuesto, Van disfrutó muchísimo su cena. Van se dio cuenta de que había renacido en este mundo, llevando recuerdos de Japón. Aunque no podía aceptar plenamente esta realidad, poco a poco se dio cuenta de que había caído en un mundo completamente diferente. De repente, su padre le preguntó a su segundo hermano, Jardo, ¿qué aprendiste hoy? Jardo respondió con un balbuceo que ese día había aprendido sobre magia de fuego y cómo aplicarla en formaciones de batalla. Resultó que su padre les preguntaba a sus hijos sobre lo que habían aprendido ese día. Cada noche les preguntaba, convirtiéndolo en una rutina diaria. Esta era la educación aristocrática que recibía su familia. Todas las mañanas, los hijos de la aristocracia debían estudiar y por las tardes practicar la esgrima según su edad. Jalpa exigía a sus 4 hijos que hicieran esto, y ahora era el turno de Van. Van dijo inocentemente. Él respondió que hoy comenzaría a estudiar la historia y la cultura de su país. Al escuchar esa respuesta a Jalpa, los 3 hermanos de Van quedaron en shock. Entonces, Jalpa se echó a reír. Pensó que había malcriado demasiado a Van, pues Van era su hijo menor, el único que le quedaba de su esposa, Mila. Pero resultó que Van tenía pensamientos muy maduros, aunque solo tenía 2 años. Jalpa estaba convencido de que Van algún día se convertiría en el mago de fuego más poderoso, como él y Mila. Estaba muy seguro de que su familia sería increíblemente fuerte, y también esperaba ansiosamente la evaluación de la magia de Van. Cuando Van cumplió 8 años, en el nuevo mundo que conoció, la magia se había vuelto algo común. Lo más importante era la compatibilidad de cada individuo con la magia, y todas las familias nobles le daban mucha importancia. En general, había 4 elementos mágicos básicos en este mundo: fuego, agua, viento
y tierra. Otros hechizos son hechizos humanos, y quienes carecen de compatibilidad con uno de ellos suelen considerarse fracasados. Los 3 hermanos de Jalpa y Van poseen compatibilidad con elementos mágicos. Según Van, toda la magia es útil, dependiendo de cómo se use. La familia Fertio es una familia noble con una influencia significativa en el ejército del reino. Además, la familia Fertio es famosa por su poderosa magia de fuego. El mundo donde vive Van tiene una civilización muy similar a la de la Edad Media. Además, en este mundo, no mucha gente depende de las armas de fuego, ya que la magia es fácil de usar. Básicamente, las armas en este mundo son espadas, lanzas, arcos y flechas. Y el elemento más importante de todas esas armas es la magia. El mundo donde vive Van cuenta con 3 continentes e innumerables islas, y actualmente reside en el continente occidental de Grant, concretamente en el Reino de Scuderia. Durante los últimos 300 años, el Reino de Scuderia ha expandido gradualmente su territorio, y hasta el día de hoy, el rey continúa desplegando su ejército para conquistar naciones más pequeñas y adquirir nuevas tierras. Van estaba sentado en una silla en su aula. Entonces, Van mencionó el único puerto accesible por barco, explicando que si los monstruos atacaban, mientras el barco zarpaba del muelle, la única forma de pasar sería por la ruta ya tomada. Till se sorprendió al escuchar la opinión de Van. Estaba muy interesado porque había muchos tipos de monstruos en este mundo. Till explicó entonces que especie es un término usado para referirse a diferentes tipos de seres vivos. Especies como elfos, enanos y orcos suelen tener civilizaciones y culturas similares a las de los humanos. En ese momento, una de las criadas le recordó a Van que era hora de almorzar. Sin embargo, Van dijo que no se sentía cansado porque aún tenía muchas cosas que le intrigaban. Van estaba más interesado en las criadas, quienes seguían cuidándolo. Esto fue una gran sorpresa para los sirvientes de Van. Era la primera vez que un noble los trataba con tanto cariño. Y Van comenzó a hacer muchas preguntas a sus sirvientes. Esto despertó el interés de Espada en Van. Luego, Espada se acercó a Van con una pila de libros y le dijo que ese era el momento perfecto para que Van aprendiera a leer y se familiarizara con los números. Van se sorprendió porque Espada era un sirviente talentoso que había servido devotamente a la familia durante muchos años, y parecía que esta era la primera vez que Espada le hablaba a Van con una mirada tan seria en sus ojos. Espada dijo que solo quería ver cuánto podía aprender Van. Van se sintió un poco intimidado por la mirada de Espada y respondió que aún era algo torpe escribiendo. Luego Espada comenzó a poner a prueba a Van en matemáticas. Desafíelo con sumas y restas simples. Van respondió con calma a las preguntas de Espada. Espada quedó muy satisfecho y decidió darle clases a Van 2 veces por semana. Después de eso, Van comenzó rigurosas sesiones de entrenamiento con Espada. Fue un programa de entrenamiento extremadamente difícil para un niño de 2 años, porque había mucho que aprender. Espada siempre le enseñaba a Van sin sonreír jamás. Como resultado, en tan solo unas pocas semanas, Van se había vuelto competente en lectura y escritura. Y también aprendió muchas otras cosas. Después de 2 años de estudio diligente, Van ahora tiene 4 años. Actualmente, Van está al aire libre, sosteniendo un palo de madera y practicando con los sirvientes. Aunque Van parece estar jugando, en realidad está practicando esgrima con sus sirvientes. Los sirvientes usaron ramas de madera como espadas para entrenar con Van, elogiándolo un poco durante el entrenamiento. Van estaba encantado, pues la actividad le parecía increíblemente placentera. Ahora era el turno de Till, el hombre mayor, de practicar la esgrima con Van. Por un momento, Till, con su confianza, derrotó fácilmente a Van. Till sonrió triunfante ante su victoria. Esto enfureció a Van, quien persiguió a Till, quien simplemente corrió por ahí riendo y bromeando. Sin embargo, las acciones de Till hicieron que los demás sirvientes se sintieran culpables hacia Van. Los sirvientes reprendieron a Till y exigieron que Van la castigara. Pero Van lo consideró innecesario, pues sabía que era solo una broma. Sin embargo, los demás sirvientes insistieron en que un trato tan rudo hacia una noble era inaceptable. Van frunció el ceño a Till y dijo que ese era su castigo. Till se disculpó inmediatamente con Van, y Self, que también entrenaba con los sirvientes, se sintió aliviado. Esto solo duró medio año. Van, que ya tiene 5 años, ha empezado a estudiar esgrima en serio. De vez en cuando entrena con niños mayores de la Academia de Caballero. Antes de su reencarnación,
a Van le encantaba aprender artes marciales como el judo y el karate. Aunque solo se le permitía usar una espada de madera y las reglas eran bastante sencillas, Van disfrutaba mucho del entrenamiento. Aplicó fácilmente sus conocimientos de judo y karate al entrenamiento con la espada, anticipándose a los movimientos de su oponente y esperando el momento oportuno para lanzar un ataque. Esa es una técnica básica de karate, por lo que se puede aplicar a la esgrima. Actualmente, el oponente de Van es un niño de 10 años, lo que significa que es más grande y fuerte que él. Además, el arma que empuñaba el oponente creaba una distancia considerable entre ellos. Sin embargo, como el oponente era solo un niño, sus movimientos eran muy monótonos. Van poseía una ventaja en reflejos y agilidad. Esquivaba y derrotaba fácilmente a sus oponentes, para asombro de los cadetes de la Academia de Caballeros. Además, el excelente trato que Van daba a sus subordinados le valió un gran respeto, a pesar de su corta edad. Poco después, un hombre corpulento se acercó a Van. Era el subdirector de la Academia de Caballeros, y quería preguntarle algunas cosas a Van, sobre todo verle las manos. Confundido, Van guardó silencio y obedeció. Dono notó que las manos de Van no tenían ningún rasguño. De hecho, eran muy suaves. Van inmediatamente retiró la mano y dijo que practicaría más duro cuando creciera. Dono preguntó con curiosidad si Van había recibido algún entrenamiento especial antes. Como no vio ninguna señal de que Van hubiera practicado de antemano, Van respondió que solo practicaba como de costumbre todos los días, y también dijo que realmente disfrutaba la esgrima. Dono declaró más tarde que Espada le había ordenado triplicar el volumen de entrenamiento de Van en comparación con lo normal. Van se sorprendió al escuchar eso. Pensó que ese entrenamiento era innecesario. Van se sentía mareado porque Espada siempre lo hacía entrenar excesivamente desde la mañana hasta la noche. Mientras tanto, Dono estaba muy entusiasmado con este plan de entrenamiento. Dono esperaba con entusiasmo entrenar a Van todos los días, con la esperanza de ayudarlo a convertirse en el mejor espadachín. Van tartamudeó, diciendo que disfrutaba aprendiendo y que le apasionaba la esgrima, y que haría lo mejor que pudiera en ambas. Dono comprendió y le pidió permiso para ser su instructor privado de esgrima. Incapaz de seguir negándose, Van aceptó a regañadientes. A partir de entonces, recibió clases particulares de esgrima con Dono. Dono entrenó a Van muy estrictamente, sin permitirle siquiera mucho descanso. Incluso si Van se toma un breve descanso, Dono siguió instándolo a pelear y no le permitió sentarse durante los descansos. Esto hizo que Van se sintiera un poco incómodo con Dono. Desde lejos, los demás caballeros animaban a Van y a su entrenador. Además, los sirvientes, que lo apreciaban mucho, también le dieron un incentivo extra. Van se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, seguía entusiasmado con el entrenamiento. Su vida después de su reencarnación fue realmente interesante. En su vida anterior, Van nunca experimentó la satisfacción y siempre vivió una vida carente de alegría. Por lo tanto, Van decidió vivir esta vida al máximo. 3 años después, la prometedora vida de Van tuvo un final repentino y abrupto. Han pasado 2 años y Van ya tiene 8. Van estaba sentado en su carruaje privado, en el centro del mercado, completamente abrumado por la atmósfera bulliciosa. Hasta que lo guió, Till le preguntó a Van qué zona quería visitar, pero Van solo quería mirar el bullicioso mercado. Ahora, a los 8 años, Van debe vivir la vida de un niño aristocrático, llevando dentro de él los recuerdos de 30 años pasados en la Tierra. Tienes que estudiar y practicar todos los días. Con sus habilidades actuales, Van podría incluso derrotar a los luchadores más jóvenes. Los niños de 12 años habían atraído demasiada atención de Van. En el sistema aristocrático, el dinero, la tierra y el poder eran las medidas con las que se comparaba a los terratenientes. Aunque Van no quería convertirse en el cabeza de familia, sabía que su vida se volvería aún más difícil. Además, Van tenía hermanos que tarde o temprano intentarían matarlo, algo común entre la nobleza. Desafortunadamente, la relación de Van con sus hermanos no era buena. Por lo tanto, aunque Van no quería ser el cabeza de la familia, si atraía demasiado la atención, sus hermanos lo matarían sin dudarlo. La clave para Van es intentar no llamar demasiado la atención. Poco después, un carruaje tirado por caballos se detuvo en medio del mercado. Van salió inmediatamente del coche. Van decidió ser un niño normal, alguien a quien le gustaba jugar, y el primer paso fue ir de compras. Acompañado de sus sirvientes y guardias personales,
Van comenzó a pasear por el mercado. Finalmente llegó al centro del mercado. El lugar lo dejó completamente asombrado porque el centro comercial María era increíblemente grande. De repente, unos gritos resonaron desde lejos, lo suficientemente fuertes como para atraer la atención de Van. Un hombre arrastra a un niño que lleva ropa sucia. Sintiéndose observado, el hombre inmediatamente le gritó a Van, lo que provocó que los soldados sacaran sus espadas. Mientras intentaba tranquilizar a los guardias, Van preguntó por qué el niño estaba encadenado. El hombre le gritó a Van con rudeza, diciendo que era asunto suyo porque el niño era suyo. El hombre pretendía venderlo como esclavo para pagar sus deudas. Confundido, Van continuó haciendo preguntas y el hombre le explicó sobre el sistema esclavista en su país. La esclavitud se dividía en dos tipos: esclavitud por deudas y esclavitud criminal. En realidad, las familias pobres tenían que vender a sus hijos, a quienes ya no podían criar, como esclavos para ganar dinero y sobrevivir. Los niños, vendidos por deudas, se convierten en esclavos por ello. El grupo se da cuenta entonces de la dura realidad de este mundo. En un lugar donde la esclavitud aún es común y familiar, la gente se ha acostumbrado demasiado a ella. De repente, desde lejos, una mujer que pulía un neumático se acercó y saludó a Van. Van se sorprendió de que esta misteriosa mujer lo reconociera. Resultó que Van era bastante popular en el mercado, conocido como el niño mágico por su entusiasmo. El nombre de esta misteriosa mujer es Rosalie. Su intención era mostrarle a Van y a los guardias el mercado. El hombre rudo, al oír todo esto, tembló de repente. Se dio cuenta de que acababa de regañar al hijo de una mujer poderosa. El hombre de repente se volvió ingenuo y le preguntó a Rosalie cuál era el precio del niño que pretendía vender. Rosalie pensó por un momento y luego le preguntó al niño qué tipo de magia poseía. El hombre respondió que el niño tenía la magia de robar. Rosalie entonces dijo que el precio del niño, si lo esclavizaban, sería solo 3 monedas de plata. Al oír esto, el hombre gritó furioso. Como ya le habían dicho que el precio del niño era de 5 grandes monedas de plata, exigió de inmediato que Rosalie subiera el precio. Sin embargo, Rosalie respondió con calma que, en cualquier tienda, el precio de venta solía ser solo la mitad de su valor real, así que 3 monedas de plata bastarían. Si el trineo fuera la hija de Rosalie, podría considerar subir el precio, pero como era un niño y muy pequeño, su utilidad aún no estaba clara. Después de escuchar la explicación de Rosalie, el hombre enfurecido comenzó a patear a la niña que pretendía esclavizar. El hombre estaba muy enojado porque el niño debía traerle dinero. Al ver la tensa situación, Rosalie intentó detenerlo, pero el hombre no prestó atención a lo que ella dijo. En su desesperación, arrastró al niño hacia otra tienda de esclavo. De repente Van anunció que comprará al niño por 5 grandes monedas de plata. Entonces respiró hondo, sintiendo que su decisión era la correcta, porque el niño moriría si lo dejaban así. Luego el hombre le preguntó a Van si tenía suficiente dinero. Van rápidamente sacó algo de plata para la transacción. Rosalie se ofreció a ser la intermediaria. Después de recibir el dinero, el hombre se fue rápidamente. Van ayudó al niño a levantarse y presentarse. El nombre del niño es Kamsin. Van le dijo entonces a Kamsin que podía ir a donde quisiera. Till le preguntó sobre su decisión. Van respondió que solo quería salvar a Kamsin. Pero de repente, Van recordó que si dejaba solo a Kamsin, su padre volvería a buscarlo. Van sería considerado irresponsable si lo dejaba solo. Van le preguntó entonces a Kamsin si tenía a dónde ir. Kamsin guardó silencio. Así que Van le ofreció ser su guardaespaldas personal en su casa. Los guardias que acompañaban a Van parecían estar en desacuerdo con esta decisión, creyendo que era muy peligrosa, dado que los orígenes de Kamsin aún no estaban claros. Por lo tanto, los guardias personales de Van sugirieron llevarse a Kamsin para marcarlo como esclavo. Ben luego le preguntó a Kamsin si estaba de acuerdo, y Kamsin no pareció oponerse en absoluto. Una vez que ambos estuvieron de acuerdo, Van llevó a Kamsin a comprar ropa adecuada. Sin embargo, Rosalie los detuvo inmediatamente, exigiendo que primero se cumpliera el contrato de esclavitud. Luego Rosalie les pidió a Kamsin y Van que extendieran sus manos. Inmediatamente realizó un hechizo, y la marca de la esclavitud apareció en la mano de Kamsin. Rosalie explicó que esa marca no desaparecería mientras el contrato permaneciera vigente. Luego, Rosalie inmediatamente se llevó a Van y al grupo,
y rápidamente fueron a una tienda de ropa para comprar ropa para Khamsin. Khamsin permaneció en silencio. Aunque el rostro de Khamsin no podía ocultar su felicidad, con la ayuda de Rosalie, Van seleccionó rápidamente la ropa necesaria para Khamsin. En la mente de Van, no entendía lo que estaba pasando. Como era su primer día fuera del castillo, Van compró un esclavo. Pero quizá eso no sea importante ahora. De vuelta en el castillo, Khamsin, que se había convertido en el guardaespaldas personal de Van, lo llamó a su habitación. Khamsin dijo que el comandante adjunto Dono estaba buscando a Van. Van no quería que lo molestaran, así que sobornó a Khamsin con un trozo de pastel para que no le dijera a Dono dónde estaba. Khamsin comió el pastel inmediatamente. Van se sorprendió al darse cuenta de que Khamsin no llevaba guantes, lo que hacía que las marcas de esclavo en sus manos fueran claramente visibles. Sin embargo, a Khamsin no pareció importarle mucho. Consideraba la marca de esclavo como un símbolo del vínculo entre él y Van. Van dijo que los guantes habían sido comprados especialmente para Khamsin. Khamsin se puso los guantes inmediatamente. Van no esperaba que Khamsin siempre los llevara consigo. De repente, Dono llamó desde afuera y Van se escondió inmediatamente, mientras Khamsin ocultó el paradero de Van. Dono le preguntó a Khamsin dónde estaba Van y, por supuesto, Khamsin insistió en no saberlo. Sin embargo, Dono notó que Khamsin acababa de comer algo porque vio migas de pan en su boca. Khamsin limpió rápidamente las migas y fingió no notar nada. Dono se dio cuenta de que Van había sobornado a Khamsin. Esto enfureció a Dono, pues Khamsin había desobedecido sus órdenes como comandante adjunto de la Orden de los Caballeros. Sin embargo, Khamsin respondió que era esclavo de Van, y por lo tanto, solo obedecía sus órdenes. Al oír esto, Dono ya no tenía motivos para discutir, pues no le quedaba nada por hacer. Decidió entonces dejar que Khamsin reemplazara a Van en su riguroso entrenamiento. Khamsin no pudo negarse, y no tuvo más remedio que obedecer. Van solo pudo echar un vistazo por la rendija de la puerta, con la esperanza de ser aún más perezoso. Esperaba que la gente cambiara su percepción de él. De niño mágico a niño normal. A partir de ahora Van tiene 8 años. Todos ansiaban saber qué magia le convenía. Todos creían que Van poseería un hechizo poderoso gracias a su capacidad de aprendizaje y su habilidad con la espada. Algunos incluso querían que Van fuera el próximo terrateniente. Todos creían que Van al menos poseería magia relacionada con los elementos fuego o viento. En una habitación del castillo, Van se enfrenta a una amarga realidad. Ninguno de los elementos le conviene. Los hombres en la habitación solo podían permanecer en silencio, incapaces de creerlo. Resulta que Van posee la magia de la creatividad. La magia creativa se utilizaba para producir bienes, y, según los textos mágicos, se considera la magia más inútil del mundo. Esto se debe a que la magia requiere la preparación de materiales como tierra y hierro para crear elementos que ya existen en la imaginación del usuario. Además, usar esta magia para crear objetos no es muy eficiente. Otros magos también podían hacer esto usando magia poderosa para crear armas u otros objetos. Como los herreros no necesitaban magia para crear armas, Van se dio cuenta de que su magia creativa podría no ser útil a ojos de muchos. A pesar de las circunstancias desfavorables, Van se sintió bastante aliviado de que los resultados de la prueba de magia no fueran los esperados. No sería el blanco de sus hermanos en sus luchas de poder. Todo el mundo sabe que lo que anhelan los nobles es uno de los 4 elementos: fuego, agua, viento o tierra. De estos 4 elementos, el que más deseaba la familia de Fertio era el fuego. El hermano mayor de Van poseía el elemento del viento gracias a la conexión de su madre. Luchó más que sus hermanos para alcanzar esta posición, y fue burlado por el segundo y tercer hermano, ya que ambos poseían el elemento viento. Por lo tanto, la compatibilidad elemental era fundamental para los nobles. Su padre Jalpa estaba furioso. Al enterarse de que su hijo menor no poseía magia elemental alguna, Jalpa se sintió profundamente decepcionado. Tenía expectativas muy altas para Van, creyendo que como él y su esposa eran poderosos magos de fuego, su hijo seguramente no poseería otra magia que no fuera el fuego. Sin embargo, la magia creativa de Van fue inesperada. Aún así, esto no es incomprensible, ya que Van era el hijo menor, abandonado por su propia madre. Aunque su madre poseía una magia poderosa, era frágil y murió poco después de dar a luz a Van.
Por lo tanto, no es difícil entender por qué el padre de Van tenía expectativas tan altas sobre él. De repente, Jalpa sacó su espada. Se sintió increíblemente tonto por haber considerado a Van un niño bien portado. Van permaneció en silencio, incapaz de hacer nada más, cuando vio a su propio padre sacar su espada y apuntarlo hacia él, porque organizar una celebración de cumpleaños para un hechicero con habilidades mágicas creativas era ridículo. Jalpa se sintió avergonzado. Pensó que su hijo, Van, debería ser eliminado. Mientras Jalpa se preparaba para blandir su espada, el hermano mayor de Van, Murcia, inmediatamente se interpuso frente a Van para protegerlo. Murcia, vacilante, le explicó a su padre que había otra manera sin tener que eliminar a Van. Jalpa estaba confundido y le pidió más explicaciones. Murcia entonces explicó que podían darle a Van una aldea fronteriza como territorio. Su padre, sorprendido, le pidió más explicaciones. Murcia continuó explicando que el pueblo tiene 100 habitantes. El pueblo se encuentra al norte, al pie del monte Walsburg, un lugar sin nada particularmente especial ni útil. Debido a que muchas poderosas criaturas mágicas han elegido anidar allí. Además, cerca del pueblo vivía un señor con una pequeña población, y al otro lado estaba el reino rival de Ioneta. Esto hizo que el pueblo fuera bastante remoto, pero tenía una fortaleza con fuertes defensas. Murcia continuó explicando que, en otras palabras, el pueblo podría al menos haber sido utilizado como punto de parada para el entrenamiento de los soldados de Lord Fernand, quien a veces organizaba expediciones. Esta aldea estaba bajo el control de Murcia, y ocasionalmente el creciente territorio de Lord Ferdinand enviaba tropas a inspeccionar la zona. En otras palabras, aunque la tierra era completamente inútil, aún podía ser entregada a Van. Además, convertir a Van en el señor de la aldea aumentaría la lealtad de los aldeanos hacia los residentes locales. Tras escuchar la explicación de Murcia, Jalpa finalmente comprendió y decidió confiarle la aldea sin nombre a Van. Entonces, Jalpa salió inmediatamente de la habitación y los instó a partir hacia el pueblo. Mientras tanto, los otros hermanos de Van sonreían, complacidos con los resultados de sus recientes pruebas de magia. Después de que todos abandonaron la sala, Murcia inmediatamente inclinó la cabeza y se disculpó con Van. En realidad, Murcia simplemente no quería que las cosas terribles que experimentó cuando era niña le sucedieran a Van, por lo que sintió que mantenerlo alejado era lo correcto. Sin embargo, Van sintió que su hermana no necesitaba disculparse, porque para Van, su hermana lo había ayudado mucho. Sin Murcia, podría haber sido asesinado, o, peor aún, esclavizado. Van dijo más tarde que, aunque el camino que tuvo que recorrer estuvo plagado de desesperación, aprovecharía esta oportunidad al máximo. Murcia quedó muy impresionada al oír esto, y pensó que Van era realmente un niño prodigio. Le conmovió mucho que Van tuviera un corazón tan sensible, como un adulto. Murcia también compartió que había estado siguiendo silenciosamente el desarrollo de Van durante todo este tiempo, y ella sintió que él había pasado por muchas cosas malas. La familia de Marcus también lo abandonó. Sin embargo, Murcia prometió proporcionar a Van toda la ayuda posible en el futuro, y ella luchará por él. Van está muy agradecido a Murcia. En la habitación de Van, sus sirvientes personales no podían aceptar y se negaban a creer que Van no poseía ninguna magia elemental en absoluto. Todos consideraban que Van era un noble bueno y grande. Por lo tanto, la idea de que lo enviaran a una aldea remota era casi imposible. Sin embargo, Van en realidad esperaba con ilusión este viaje, porque para él era una oportunidad de escapar de las dificultades de la vida aristocrática. El comienzo de la libertad. Él lo consideró un sueño hecho realidad. Con la determinación de vivir una vida pacífica y feliz, Van también quiere hacer de este lugar un lugar mejor. El grupo de aventuras, encargado de escoltar a un joven noble, se dieron cuenta de que, aunque la nobleza siempre viajaba en lujosos carruajes tirados por caballos, y desprecio por la gente común, pero no podían rechazar esta tarea, mientras estén en el territorio de la familia Felcio de Murcia, pase lo que pase. Poco después, llegó también Van, que había ordenado al grupo de aventureros que lo escoltara. Van se presentó cortésmente a Orto, el líder del grupo de aventuras. Orto se sintió un poco nervioso cuando devolvió el saludo a Van, pero inmediatamente se dio cuenta de que el chico era muy educado. Van tampoco se olvidó de elogiar el físico musculoso de Orto, lo que le sorprendió bastante. Después de eso, Van se hizo muy amigo del resto del grupo de aventuras que lo escoltaría.
Orto era el líder del grupo. Observó a Van atentamente y su comportamiento inusual le resultó desconcertante. Inmediatamente después de que Van terminó la reunión y se fue, los aventureros quedaron profundamente impresionados por su excepcional cortesía. Ya no pensaban en Van como un simple niño aristocrático común y corriente que habían conocido antes. Mientras tanto, en otro lugar se hacían preparativos para cargar todas las pertenencias en un robusto carro tirado por caballos. Van revisó cada paso cuidadosamente, considerando minuciosamente lo que necesitaba preparar para su viaje a su nuevo territorio. Usará 3 carruajes para este viaje. Inicialmente, solo le dieron un carruaje pequeño para transportarse, junto con algunos sirvientes. Sin embargo, varios otros también se unieron a este viaje, incluidos Till y Espada. Incluso Espada insistió en renunciar a su puesto de vasallo principal para servir a Van. Espada explicó que quería una vida más relajada, viviendo en el campo. Aunque Van no pudo evitar que otros se unieran a él mismo no pudo ocultar su alegría. Van admitió que estaba genuinamente feliz por estos cambios. Como otros también querían ir con Van, Till explicó que los otros sirvientes en realidad también querían ir con Van, pero solo a ella se le permitía, ya que era la criada personal de Van. Till también compartió que los sirvientes del palacio sentían mucho cariño por Van, porque era el único que los trataba bien. Por ejemplo, Murcia está muy concurrida, por lo tanto, rara vez hablaba con sus asistentes, mientras que Jardo y Sesto se mostraban reacios a interactuar mucho con ellos. Pero en el palacio, Van siempre saludaba a los sirvientes. De vez en cuando, Van les daba comida y les ayudaba a limpiar. Al escuchar la confesión de Till, Van se sintió un poco avergonzado. Entonces, Van preguntó por qué Khamsin se había unido. Khamsin respondió que estaba sujeto a un contrato de esclavitud, que no podía cambiarse ni romperse. En otras palabras, dedicaría toda su vida a Van, dispuesto a sacrificar su vida para proteger a su amo. Van se burló de Khamsin por ser demasiado ostentoso. Pero cuando Van vio la expresión seria de Khamsin, se dio cuenta de que a Khamsin realmente le gustaba, no solo lo admiraba. Van se sintió avergonzado por esa admisión. Después de hacer sus preparativos, Van partió inmediatamente hacia el pueblo suburbano. Deliberadamente, omitió el escudo de la familia Márquez del carruaje para evitar llamar la atención. Van planea abandonar la ciudad por completo. Mientras el carruaje avanzaba, Van miró por la ventana y contempló la atmósfera tranquila que lo rodeaba. Poco después, un joven portero que Van conocía corrió hacia él y le preguntó a dónde iba. Esto dejó a Van sintiéndose confundido. Van se sintió increíblemente avergonzado cuando el joven portero gritó a todo el pueblo que Van estaba a punto de abandonar la ciudad. Un sentimiento de inquietud se apoderó de Van e inmediatamente interrogó a uno de los soldados al respecto, porque, por orden de su padre, no se le permitía revelar su partida. El soldado explicó que fue obra de Dono, porque sentía lástima por la situación de Van, y su inminente partida era como un acto de deserción. Por lo tanto, Dono al menos quería que la gente supiera del fallecimiento de Van. El soldado añadió que acababan de recibir instrucciones de no revelarlo a los vecinos. También dijo que Dono se había quedado dormido en el carruaje y que cuando despertara le pedirían que se fuera. Gracias a las acciones de Dono, la atmósfera en la ciudad se volvió inmediatamente animada. Los residentes que conocían a Van se reunieron para despedirlo. Y esto demuestra claramente cuánto aprecian a Van. Le desean un feliz regreso. Van simplemente sonrió felizmente cuando se dio cuenta de que la gente del pueblo todavía lo amaba. Esa noche, mientras todos los demás descansaban, Van y el grupo de mercenarios que lo protegían cenaron. Habían pasado por 2 ciudades y ahora habían llegado al primer campamento. Esta también fue la primera vez que Van se enfrentó a peligros de criaturas mágicas mientras acampaba al aire libre. Esta vez, contaban con 2 mercenarios adicionales como guardaespaldas. Uno de ellos era Orto, el líder del grupo, y un aventurero experimentado. Con 20 años de experiencia, Orto estaba acostumbrado a negociar con líderes de misión. Aunque Van tenía solo 8 años, Orto tomó su tarea muy en serio. Van le dijo entonces a Orto que descansara y se turnara con los demás mercenarios. Orto pareció sorprendido al oír esto. Van preguntó por qué Orto estaba confundido, pero Orto evadió la pregunta y regresó de inmediato a su puesto de guardia. Al ver las acciones de Orto, Van continuó interrogando a Till.
Till respondió que todos los mercenarios estaban muy impresionados con la nobleza de Van. A la mañana siguiente, el grupo continuó su viaje hacia el pueblo suburbano, que se había convertido en la nueva zona de poder de Van. Viajaron de ciudad en ciudad y acampaban por la noche. En total, pasaron un día descansando en 4 ciudades. Como tenían que cargar con sus pertenencias, se movían bastante lentamente. Tras 2 semanas de viaje, habían recorrido un total de 100 kilómetros en un solo día. Aunque recorrer entre 500 y 1000 kilómetros ya se consideraba una gran distancia, esto demuestra la vastedad del territorio de la familia del marqués. En un momento durante el viaje, Till dijo que pronto llegarían, lo que trajo a todos una sensación de alivio de que el viaje estaba llegando a su fin. Sin embargo, desde afuera, el cochero informó a Van que algo peligroso estaba sucediendo en su pueblo. Dijo que su pueblo estaba siendo atacado por algo. Al enterarse de que el verdadero pueblo estaba bajo ataque, Van reunió inmediatamente a todos sus sirvientes y guardias para idear un plan. Orto cree que la aldea está siendo atacada actualmente por bandidos o mercenarios, y aconseja a todos que se escondan si tienen miedo de luchar. El pueblo estaba rodeado de gruesos muros de madera, lo que dificultaba que los atacantes utilizaran arcos y flechas. Frente a la puerta se encontraban soldados con armadura, y detrás de ellos las tropas mágicas. El enemigo contaba con unos 40 o 50 hombres, por lo que se enfrentaban a una situación en la que sabían poco sobre su adversario. Pero Dono había pedido permiso para unirse a la batalla, convencido de que si luchaban juntos, tendrían posibilidades de victoria. Sin embargo, Orto consideró que era demasiado peligroso y rechazó la petición de Dono. Aunque Dono entendió las consecuencias y estaba dispuesto a sacrificarse por el territorio de Van, Orto se mantuvo firme en sus principios. Se negó a sacrificar a los miembros de su equipo. Aunque Orto recibió una suma considerable de dinero, Dono sigue decidido a defender a Van hasta el final. Espada también rechazó la oferta de Dono. Espada creía que podía luchar contra 30 personas él solo, incluyendo el ejército mágico, y tenía un 50% de posibilidades de ganar. Si moría, no quedaría nadie para gobernar la aldea de Van. Sin embargo, Orto seguía negándose a dejarlos unirse a la batalla. Mientras tanto, los Espada demostraron ser maestros de los 4 elementos, más poderosos que los propios bandidos. Orto se sorprendió al ver que los Espada podían luchar así. En lugar de continuar la batalla directa, idearon un plan. Primero, construirían una muralla defensiva, y luego el equipo de expedición atacaría desde detrás de ella. Cuando la atención del enemigo se desviara, Dono y el resto atacarían desde el flanco. Sus posibilidades de victoria serían mayores si lanzaran ataques sorpresa constantemente. Su único objetivo era distraer a su oponente. Van preguntó entonces si Espada estaba dispuesto a defenderse por detrás y luchar contra los bandidos. Espada respondió que actuaría como cebo, continuaría el ataque tras la muralla y protegería a Dono y a los demás. Al escuchar esto, Van no estuvo de acuerdo, diciendo que era demasiado arriesgado. Espada podría morir. Sin embargo, Espada aceptó las consecuencias de esta decisión. Al oír esto, Van se ofreció a ser el cebo. Todos quedaron inmediatamente sorprendidos por las palabras de Van. Till inmediatamente gritó y protestó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no quería que esto sucediera, porque preferiría luchar contra el enemigo ella misma. Mientras tanto, los Espada también querían detener al enemigo. Pero Van interrumpió rápidamente a Espada, diciendo que él era el que estaba al mando aquí. Van ordenó de inmediato a los hombres restantes, instruyendo a Orto y a los demás a escoltarlo hasta la aldea sin entrar en combate para salvarla. Como noble, Van le dijo a Espada que, a pesar de haberse separado de su noble familia, aún sentía responsabilidad y gratitud hacia la familia que tanto le había aportado. Van no podía permitirse morir allí. Mientras tanto, Dono y los caballeros, que eran caballeros reales, debían servir a su padre, no a Van. Por lo tanto, debía disculparse con su padre si algo les sucedía a los caballeros. Van también le dijo a Till que la consideraba como un hermano, que había pasado más tiempo con ella que con nadie, y por lo tanto, no quería ver morir a su hermano. Finalmente, Van le dice a Espada que aprecia su honestidad, así que aunque Espada es su esclavo, no necesita morir por él. Van se dio cuenta de que era inútil y fue expulsado de su familia aristocrática. Aunque los que querían seguirlo eran todos buenas personas y no merecían morir. Pero Van no podía quedarse de brazos cruzados dando órdenes.
Van no podía quedarse de brazos cruzados. Quería asumir la responsabilidad y estar en primera línea. Después de entregar su mensaje, Van describió el plan. Primero, avanzarían a caballo. Van quería que todos atacaran por los flancos izquierdo y derecho, recordándoles que no olvidaran los ataques a larga distancia, que era su estrategia principal. Si el enemigo no se retira, podría escapar. Van les dijo que podían dejar su cuerpo allí. Mientras no se revele su noble identidad, no hay nada de qué preocuparse. Después de escuchar la explicación de Van, Orto actuó de inmediato. Dijo que esta vez arriesgaría su vida, porque Orto no quería que un niño pequeño tuviera que sacrificar su vida solo para asumir la responsabilidad. Uno de los miembros de Orto, Puriel, le dijo a Van que una vez había sido engañado por los nobles y descubrió que solo hablaban y no actuaban. Sin embargo, Van era diferente, porque no solo recordaba el nombre de cada persona, sino que también estaba dispuesto a sacrificar su vida por ellos. Dono y los otros miembros se dieron cuenta de esto, y todos estaban listos para saltar a la lucha por Van. Los caballeros que sirvieron a la familia Ferrer consideraron que proteger a Van equivalía a proteger el futuro de su propia familia. Espada, después de escuchar a todos, se acercó a Van y le recordó que después de la guerra, Van siempre debe recordar las responsabilidades y deberes de un noble. Finalmente, Espada ordenó a todos que descansaran en preparación para el próximo enfrentamiento. En los próximos 3 días, la batalla terminará, ya que los Espadas se consideran lo suficientemente vigilantes para liderar. Rápidamente asumió el mando y comenzó a ajustar la estrategia. Su plan consistía en crear una línea defensiva contra ataques a larga distancia. Dono y sus caballeros atacarían por la izquierda, mientras que Orto y sus aventureros avanzarían por la derecha. Van y los sirvientes que no estaban peleando se quedaban alrededor del carruaje para brindar apoyo cuando fuera necesario. Se movieron rápidamente gracias a la capacidad de los Espada para controlar el suelo. Erigió un sólido muro defensivo alrededor de la formación. Después de erigido el muro defensivo, los guerreros comenzaron a avanzar. Orto quedó muy impresionado con las habilidades de Espada. Con su talento en los 4 elementos de la magia, Espada era claramente una persona mucho más allá del papel de un sirviente. Un miembro de la expedición de Orto se dio cuenta de que si Orto rechazaba la petición de Van, Van podría llegar a sacrificar su propia vida. Orto comprendió que Van era muy valioso y que un noble como él no debía morir en ese momento. Esperaba que Van pudiera convertirse en rey en el futuro. Tras 2 semanas de compañía, la visión de Orto sobre la nobleza había cambiado. Nunca esperó encontrar a un noble como Van. Era un hombre que no dudaba en sacrificarse por el bien de los demás. Aunque no comprendía del todo a Van, Orto quedó muy impresionado por su disposición y valentía, su disposición a sacrificar su vida por otros para cumplir con sus responsabilidades. Tan pronto como todos terminaron de preparar el plan, Van fue abrazado fuertemente por Espada y ambos lloraron de emoción. Estaban muy agradecidos y no querían seguir siendo utilizados como cebo. Van se dio cuenta de que eran como una familia. Rápidamente los tranquilizó y les dijo que si había algo que pudieran hacer en ese momento, debían actuar inmediatamente. Luego, Van les ordenó a ambos que ayudaran inmediatamente si la situación empeoraba, y así comenzará la guerra. Al poco tiempo, los bandidos comenzaron a atacar la aldea con aparente indiferencia, infligiendo graves daños a los asentamientos circundantes. El ataque a la pequeña aldea estaba llegando a su fin, mientras los aldeanos luchaban por defender su territorio. Entonces, de repente, las flechas del grupo de Van comenzaron a llover. Los ladrones comenzaron a entrar en pánico y trataron de escapar, pero se encontraron con un muro que bloqueaba su camino. Mientras estaban desorganizados, los ladrones fueron atacados desde 2 lados por Dono y las fuerzas de Orto. Dono, el experimentado caballero, manejó sin esfuerzo su enorme espada, demostrando su fuerza. Era el comandante adjunto de la primera unidad de caballería del clan. Los ladrones se dispersaron en todas direcciones, pero todo fue en vano, ya que Orto y su equipo los alcanzaron. Cuando Orto y sus aliados comenzaron su ataque, un bandido escapó inesperadamente y corrió hacia la pared. Orto inmediatamente gritó para que detuvieran al ladrón, porque era necesario detenerlo inmediatamente para proteger al equipo atacante desde la distancia, porque no podían ver al enemigo que se acercaba debido a que la pared bloqueaba su vista. Sin tiempo que perder, Orto ordenó al equipo de asalto a distancia
que continuara con sus preparativos, mientras un ladrón se acercaba desde detrás del muro. Puriel, que estaba de guardia, no tuvo tiempo de esquivarlo. Los que estaban detrás del muro ignoraban por completo la llegada del enemigo. Mientras el ladrón se preparaba para blandir su hacha, Van y Kamshin corrieron inmediatamente a ayudar. Van atrajo rápidamente la atención del gran ladrón, dejando a Puriel desconcertado, ya que no era rival para Van. Sin embargo, sorprendentemente, gracias a la colaboración flexible entre Van y Kamshin, ambos derrotaron al ladrón. Puriel se quedó asombrado, pues era raro ver a un niño moverse con tanta agilidad. Van ordenó inmediatamente a los hombres que estaban detrás del muro que montaran guardia. Prepararse para un contraataque del enemigo. El rescate del pueblo fue un éxito, aunque algunos ladrones lograron escapar, pero el grupo atacante fue derrotado sin que nadie resultara herido. Habían acabado con los bandidos que habían atacado la aldea. Los mercenarios rápidamente ataron a los bandidos para entregarlos al ejército real y recibir su recompensa. Tras recibir la mitad de la cantidad solicitada, cumplirían con esmero la petición de Van. Sin embargo, Orto aún quería quedarse en la aldea un tiempo. Mientras tanto, algunos miembros de su grupo mercenario querían regresar de inmediato porque tenían trabajo en otra zona. Orto comprendió y accedió a dejar que algunos se fueran inmediatamente. Algunos se quedarán con Orto para establecerse en la aldea, mientras que otros se aventurarán en los bosques y montañas circundantes para cazar monstruos temporalmente. En ese momento, Puriel le dijo a Orto que, para ella, Van no era un noble cualquiera. Orto coincidió con la evaluación de Puriel, y esto solo avivó sus ganas de quedarse en la aldea. Sentía curiosidad por saber en qué se convertiría Van en el futuro. Orto sentía que poseer una mente tan aguda era algo que no todos poseían, ni siquiera un noble culto como él. Cuando Orto conoció a Van, parecía un noble común y corriente, pero en cuanto Van empezó a hablar, esa imagen se desvaneció. Van era educado y firme, pero a menudo parecía alegre y amigable. A pesar de ser un noble, Orto no percibió ninguna arrogancia o desprecio en los ojos de Van. Los miembros del grupo mercenario coincidieron con la observación de Orto. Luego comentaron lo que Van había dicho antes, que su magia no era apta para el combate. Van seguía decidido a sacrificarse para proteger a todos, aunque sabía que no podía luchar como un verdadero guerrero. Lemperú, uno de los compañeros, recordó que Van lo había ayudado cuando estaba en problemas y sintió la necesidad de retribuirle. Otro mercenario comentó que los movimientos de Van no eran para nada infantiles, sino que exudaban la ferocidad de un guerrero experimentado. Orto, que había presenciado todo, admitió que Van superó a todos los nobles que había conocido y esperaba que un día vería a Van convertirse en un señor, liderando una tierra propia. Entonces, Orto preguntó a sus compañeros de equipo si querían quedarse y ayudar a Van, y todos decidieron quedarse y apoyar a Van. Mientras tanto, Til se preocupó y le reprochó a Van por actuar primero, pidiéndole que dejara que Samson se encargara de ello. A pesar de estar exhausto, Van siguió a regañadientes el consejo de Til y aceptó su propio sacrificio. Mientras Van consolaba a Til, quien seguía sollozando, de repente, Puriel intervino en la conversación con un tono de broma. Dijo que, aunque Van era muy joven, ya había hecho llorar a las mujeres. Van, con expresión inocente, respondió que simplemente estaba siendo honesto con Til, porque Til era muy importante para él. Este comentario hizo que Til, que estaba llorando, se sintiera de repente avergonzado. Puriel luego dijo seriamente que sentía que Van era como un elfo, porque los elfos nunca parecen envejecer. Van sonrió en respuesta, diciendo que era imposible, ya que Til lo había cuidado desde niño. Así que Van era sin duda una persona normal. Puriel continuó preguntando dónde había aprendido Van a usar una espada. Van respondió que había aprendido directamente de Dono, un poderoso caballero del reino. Puriel consoló a Van, asegurándole que había aprendido sabiduría y conocimiento de los espada, con lo que Van estuvo felizmente de acuerdo, y agregó que todavía estaba influenciado por Til. Puriel, conmovido por las acciones de Van, ella inclinó la cabeza en agradecimiento hacia Van, y juró que nunca olvidaría lo que Van había hecho. Con una sonrisa amistosa, Van dijo que no era gran cosa. Esa sonrisa era algo que Puriel no podía evitar admirar. Y ella admiraba a Van. Mientras tanto, Espada anunció que había reunido a los aldeanos alrededor de la puerta. Luego Van se preparó para su primer encuentro con los aldeanos.
Cuando la situación se estabilice, los habitantes finalmente se reunieron en gran número frente a la puerta del pueblo. Van se levantó y se presentó como el nuevo propietario, el que dirigiría y gobernaría esta tierra. Chang Tai resumió rápidamente la situación, explicando que la aldea nunca había estado custodiada por caballeros hasta entonces. Esto hizo que Ronda se sintiera culpable y se disculpó en nombre de la familia de Fertio. Decidido a proteger su aldea, Van afirmó que asumiría la responsabilidad y la defendería como un señor. La presentación de Van se desarrolló sin problemas, con el comportamiento seguro de un hombre de negocios experimentado. Chang Tai, en su humilde casa, Ronda reveló que el pueblo actualmente cuenta con 150 habitantes. Pero tras solo un mes de ataques de bandidos, la población ha disminuido significativamente. El pueblo ahora tiene solo 100 habitantes, y hoy se cumple el tercer día de ataques. Los ladrones que atacaron no eran un solo grupo, sino varios. El jefe de la aldea, Ronda, no pudo evitar preguntarse por qué tantas bandas atacaban su pequeña aldea. Explicó que, dado que la aldea se encontraba justo en la frontera del reino de Jerineta, los guardias fronterizos, bajo el mando del conde Ferdinand, patrullaban la zona con regularidad. Sin embargo, tras un cambio de liderazgo, la zona quedó desprotegida. Van comprendió rápidamente que todo se debía a un error en la gestión de la zona por parte de la familia Fertio. Van señaló que, anteriormente, el conde Ferdinand, antiguo líder de la región, había nombrado un lugarteniente para cada pueblo, pero que ahora las cosas habían cambiado. Sin embargo, el padre de Van, Jalpa Fertio, solo había enviado un teniente para gobernar las grandes ciudades, desconociendo por completo la situación en pueblos pequeños como estos. El jefe Ronda se dio cuenta de que no valía la pena proteger su aldea, ya que contribuía poco a los ingresos fiscales y era prácticamente inútil. Van afirmó firmemente que, en lugar de quejarse por el estado del país, deberían discutir juntos el futuro de su pueblo, porque quejarse no cambiará nada. Al escuchar las palabras de Van, Málaga, el hijo mayor del jefe de la aldea, se puso de pie, su cuerpo temblando de ira. Van ordenó con calma a Málaga que se sentara, diciendo que solo cuando se hubieran calmado podrían discutir juntos el futuro del pueblo. Málaga se sentó a regañadientes, pero sus ojos delataban su ira. Van continuó explicando que, como nobles, tenían la gran responsabilidad de restaurar el orden y rectificar los errores en las leyes, errores creados por la familia Berlinate, los fundadores de este reino. Al oír estas palabras, toda la sala quedó en silencio. Espada se aclaró la garganta suavemente, rompiendo el silencio. Luego, Van presentó su visión a todos en el pueblo. Van creía que, aunque los aldeanos se quejaban de las leyes de la nobleza y las reglas del reino, pero de todos modos eso no cambiaría nada. Van se había fijado 3 objetivos específicos. Primero, hacer que la aldea fuera valiosa, para que el reino ya no pudiera subestimarlos. Segundo, recaudar fondos y reclutar poderosos grupos de caballeros. Y finalmente, reorganizar y desarrollar la aldea. Esa era la visión de Van para la aldea. Van pensó que si vivían en una zona remota, aunque pudieran vender madera o piedra, obtener ganancias sería difícil debido a los altos costos de transporte. Sin embargo, sería más beneficioso si los aldeanos supieran cómo crear artesanías valiosas, a pesar de su educación limitada. Esto dificultó a los aldeanos ganar dinero y les impidió desarrollar su aldea. Con determinación, Van explicó que les había costado llegar tan lejos, pero que había venido para aprender y proteger este lugar. Van esperaba que lo mejor que pudieran hacer fuera sobrevivir y desarrollar la aldea de ahora en adelante. Sin embargo, tanto el jefe de la aldea como los ancianos permanecieron escépticos. En ese momento, Espada interrumpió la conversación. Se presentó como el jefe del servicio de la familia Ferstio. Dijo que Van era un niño extraordinario, nombrado señor del lugar a la tierna edad de 8 años. Además, su talento era conocido desde la infancia. Espada también presentó a Dono, el subcomandante de la caballería de la familia Ferstio. El jefe del pueblo estaba profundamente conmovido, pues finalmente había aparecido una figura importante de una familia noble. Al principio, Málaga se mostró escéptico, pero a medida que escuchaba la explicación de Van, poco a poco se fue entusiasmando y llenando de confianza en que el pueblo se salvaría. Málaga pensó que Van era un noble que poseía magia de 4 elementos, pero Van lo negó, señalando que solo tenía magia creativa.
en la que no se podía confiar en combate. Después de escuchar las palabras de Van, las esperanzas de los aldeanos se desvanecieron casi por completo. Van sugirió inmediatamente reforzar las murallas para proteger la aldea del enemigo. Van explicó que aunque las vallas de madera parecían resistentes, eran inútiles contra los cohetes, al igual que las casas del pueblo. Luego, Van le ordenó a Espada que usara inmediatamente magia de tierra para crear una base sólida para el nuevo muro. Van ordenó a su equipo que colocara piedras en la superficie de la muralla para reforzarla y cavara un foso a su alrededor para evitar ataques sorpresa. También sugirió colocar trampas en las trincheras y atacar al enemigo desde lo alto de las murallas defensivas. Van estuvo de acuerdo con su plan y pidió que prepararan arcos y flechas. Una vez listo el plan, Van le dijo a Ronda que reuniera a los aldeanos para presentarse y presentar su visión. Durante la reunión en el campo del pueblo, Van explica los pasos del desarrollo del pueblo y llamó a todos a trabajar juntos para construir una comunidad próspera. Terminada la presentación, un residente preguntó sobre los impuestos. Los aldeanos explicaron que para ellos era muy difícil recaudar un impuesto del 30% sobre los productos de caza, como pieles de animales y dientes de monstruos. Al escuchar esto, Van decidió reducir el impuesto a solo el 10%, con la esperanza de mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Cuando oyeron este anuncio, todos los aldeanos quedaron asombrados y sorprendidos. Van pensó que si no podían pagar los impuestos, se verían obligados a vender a sus hijos. Chang Tae, además, solo se quedarían temporalmente y no podrían brindar apoyo a largo plazo. Debido a la gran distancia, podría haber retrasos o incluso que los caballeros ni siquiera llegaran. Por eso, la aldea a menudo era descuidada. Al oír esto, los aldeanos comenzaron a sentirse frustrados. Van continuó explicando que podrían estar molestos, pero que el reino carecía de suficientes caballeros o presupuesto para atender tantas zonas. Además, era muy probable que los caballeros enviados perecieran, dejando solo a unos pocos. Aunque podrían reunir un ejército, necesitarían al menos 200 hombres. Además, Van afirmó que necesitaban dinero para comprar comida, caballos, armaduras y otros equipos. Contratar grupos de aventureros sería prohibitivamente caro. Luego, Van le ordenó a Espada que usara su poderosa magia de tierra para crear un muro de tierra dentro de la cerca de la aldea. Con confianza, Espada creó un enorme muro de piedra justo dentro de la valla de madera. Van explicó que la cooperación de los aldeanos era más importante que cualquier otra cosa, incluida la del caballero. Si viven y prosperan juntos aquí, el pueblo florecerá mucho más que antes. Esa noche, como la casa de Van no estaba disponible, sus seguidores decidieron acampar en sus vehículos y usar equipo de campamento. El jefe de la aldea, Ronda, intentó invitar a Van a su casa a descansar, pero Van no pudo rechazar la sincera invitación del anciano. Sentado alrededor de la cálida fogata, Van reflexionó que hasta el momento no había dominado del todo su magia de creación, pero Van prometió no darse por vencido. Van no necesitaba depender de lo que un mago de 4 elementos pudiera hacer. Estaba decidido a lograr todo él mismo. Aunque la mayoría de los aldeanos se mostraban escépticos, lo que necesitaba ahora era ganarse su confianza para mejorar la vida de todos. Lo primero que pensó Van fue cómo lidiar con los bandidos. Él creía que con sus poderes mágicos de creación podría proteger la aldea y convertirla en un lugar seguro. Un lugar donde la gente pueda vivir cómoda y felizmente, sentados alrededor de una cálida fogata. Van dijo que no solo debían defenderse, sino también poder atacar sin ser atacados primero. Ronda, sentada a su lado, coincidió con sus palabras. Van explicó que los ataques a menudo provenían de arriba, con magia de fuego dirigida a las paredes. Espada coincidió y dijo que si las paredes eran demasiado bajas, la efectividad de los ataques disminuiría. A Ronda le preocupaba que el enemigo pudiera aprovechar las grietas en la valla de madera para abrir una brecha en las murallas. Dono creía que así era precisamente como los bandidos intentarían romper las defensas de la aldea. Van sugirió usar un tripuchet, pero Espada no estuvo de acuerdo, argumentando que los tripuchets solo servían para atacar barricadas, no para defenderse. Ronda, que nunca había visto uno, le preguntó a Dono al respecto. Dono explicó que las catapultas eran un tipo de arma utilizada para lanzar piedras grandes, pero eran muy lentas e imprecisas, por lo que a menudo se utilizaban para demoler muros de castillos y torres de vigilancia.
Sin embargo, Van tuvo una idea diferente para usar esta catapulta. Propuso usar un mecanismo para lanzar varias piedras a la vez y proyectarlas hacia afuera, dispersándolas en todas direcciones. Además, pueden añadir leña al fuego para aumentar la eficacia del ataque. Tras la sugerencia de Dono, Espada y Ronda solo pudieron guardar silencio. Luego preguntaron quién había ideado ese mecanismo, y Van respondió suavemente que fue idea suya. Todos volvieron a guardar silencio. Al día siguiente, Van estaba decidido a demostrar que la magia que había creado no era inútil. Aún no había comprendido plenamente su potencial, así que tenía que encontrar la manera de explorarla y dominarla. Durante todo el viaje hasta el pueblo, Van practicó diligentemente. Van crea diversos materiales a partir de madera, y ahora se está preparando para probar su magia en un entorno del mundo real, para ver qué puede hacer. Van había creado acero, hierro y otros materiales a través de su magia, y ahora era el momento perfecto para demostrar sus habilidades. En lo profundo del bosque, Orto y su grupo de cazadores patrullaban para encontrar a los bandidos fugitivos. Habían despejado varias zonas, así que ya era seguro abandonar la aldea. Además, Orto también quería cazar monstruos alrededor del pueblo para ganar dinero. De repente, Orto sintió algo. Vio rastros del monstruo e inmediatamente ordenó una patrulla que avanzara. Mientras tanto, Van, Tail y Kamshin montaban guardia en la zona, talando árboles. Van quedó profundamente impresionado por la extraordinaria intuición de Orto. Durante todo el viaje, Orto siempre percibía la presencia de monstruos antes de que atacaran. Kamshin sugirió talar más árboles, preparándose para cualquier eventualidad. Sin embargo, los árboles que sugirió Kamshin eran demasiado grandes y densos, lo que hacía imposible talarlos. Después de reunir algo de madera, Van decidió intentar usar su magia. Intentó visualizar vívidamente el objeto que quería crear usando magia. Para que la magia funcionara, tenía que visualizarla con gran detalle en su mente, imaginando todo claramente mientras usaba el hechizo. Van sintió una sensación cálida que se extendía por su estómago. Y a medida que la magia se extiende a las yemas de tus dedos, la visualización debe ser lo más pequeña y detallada posible. Tenía que prestar atención a cada grano de madera, intentando conectarlos entre sí, uniendo las fibras de madera en una masa unificada. Van logró entonces conectar las fibras de madera más pequeñas y creó un bloque de madera. Aunque estaba hecho de madera, este bloque parecía plástico. Van logró transformar troncos en cajas hechas de fibras de madera, un material completamente nuevo que Kamshin y Til nunca habían visto antes. Confiado en la solidez de su creación, Van creía que eran incluso más resistentes que la madera común y que podrían servir de base para su cuartel general. Una vez terminadas, cargaron las cajas en una carreta tirada por caballos. Poco después, Orto y su expedición regresaron del bosque con su presa. Al ver la cantidad de cajas de madera, Puriel preguntó con curiosidad por qué había tantas si solo estaban allí para recolectar leña. Orto entonces levantó una caja y se sorprendió al encontrarla más liviana y resistente de lo que había imaginado. Para probar su durabilidad, Orto sacó su espada e intentó cortar la caja. Luego lo arrojó contra las rocas, para comprobar si la caja está rota. La caja que hizo Van solo tenía pequeños rasguños. La roca que había detrás estaba agrietada y rota. Van estaba extremadamente sorprendido de que su objeto no fuera destruido, mientras que Orto estaba desconcertado porque había golpeado la caja con todas sus fuerzas. Van preguntó inocentemente, ¿qué es más duro, la piedra o la madera? Y Van sonrió, orgulloso de que al menos habían logrado crear un material resistente. Mientras el grupo estaba en el carruaje, Van seguía usando magia para crear otros objetos, como si su energía mágica aún no se hubiera agotado. Kamshin, sorprendido, le preguntó a Van si su magia aún tenía suficiente energía, ya que la magia creativa suele consumir mucha energía. Van creó muchos objetos con formas intrincadas, comenzando con objetos pequeños y continuando probando sus habilidades mágicas, creando un arma de tamaño normal. Se concentró en imaginar un arma que fuera lo más resistente y afilada posible. En tan solo un instante, Van creó con éxito una espada katana. Le entregó la espada a Kamshin, quien estaba muy emocionado con el regalo, y Kamshin prometió cuidarlo bien. Al mismo tiempo, Til, también muy impresionado, recibió un arma de Van. Aunque algo indeciso por su forma, Van le entregó a regañadientes una daga con el símbolo de una calavera, y Til la aceptó, aunque con algo de miedo.
Al ver esto, Till pensó que a Van le gustaría un hacha. Dijo que lo había hecho muy resistente y que también podría usarse como martillo o como lanza. Después de escuchar la explicación de Van, Till aceptó felizmente el hacha y prometió cuidarla bien. Con una sonrisa en su rostro, Van se sintió encantado de ver a Till disfrutar del regalo que había hecho. Al observar su cuerpo, Van notó que nunca se sentía cansado, lo que lo desconcertó ya que no podía entender cómo su energía mágica podía durar tanto tiempo. Sin embargo, esto abre una posibilidad única. Su magia creativa puede utilizarse de formas únicas y útiles. Al mismo tiempo, se completó la muralla defensiva del pueblo, algo que Van había estado planeando durante mucho tiempo. Con las habilidades de Esparda, este robusto muro solo tardó unos 10 días en construirse. Ordo alzó la vista desde abajo, con los ojos llenos de admiración por la obra que Esparda había creado. Una robusta estructura que ahora protegería a toda la aldea. Esparda, con su habilidad para activar múltiples hechizos simultáneamente, continuó acercándose a Van. Van le explicó a Ordo que Esparda era un excelente sirviente, que siempre apoyaba silenciosamente a los nobles desde detrás de escena. Puriel quedó impresionada por el resultado del muro creado por Esparda. Comentó que magos como Esparda deberían ser reclutados en el ejército, y si Esparda fuera un aventurero, sin duda estaría en lo más alto del ranking. Van se mostró profundamente agradecido, expresando su profundo aprecio y esperando que Esparda decidiera quedarse con él durante sus años de jubilación. Ordo estuvo de acuerdo, enfatizando que el futuro era más importante que el pasado. Puriel se alegró de ver que los años gloriosos de Esparda estaban siendo apreciados como merecían. Un momento después, se oyeron pasos detrás de Van, y resultó ser Espada, quien se acercó y anunció que daría clases particulares a Van durante una semana. Van, desprevenido, solo pudo guardar silencio mientras Esparda se lo llevaba. Esparda inventó rápidamente varias excusas para no estudiar, alegando que primero debía reforzar la puerta de la aldea. Con una mirada fría, Esparda le preguntó cómo reforzaría la puerta. Dono, que estaba cerca, sugirió que ayudara a apilar piedras alrededor de la puerta. Pero Van, con expresión disgustada, respondió que usaría magia creativa. Van estaba un poco molesto, así que fue directamente a la puerta del pueblo. De pie frente a la puerta de madera, Van se concentró, levantó la mano y comenzó a imaginar. Imaginó una puerta robusta y sólida, hecha de materiales fuertes e irrompibles. Una puerta que pudiera soportar cualquier desafío. Al instante, la puerta de madera se transformó en una estructura hermosa, pero increíblemente robusta y sólida. Todos los que presenciaron la magia de Van quedaron asombrados. Van ordenó inmediatamente a Orto que atacara la puerta recién construida para comprobar su resistencia. Le indicó que atacara con la mayor fuerza posible, para que Van pudiera evaluar la robustez de la puerta defensiva de la aldea. Tan pronto como recibió la orden, Orto actuó inmediatamente, utilizando todas sus fuerzas para golpear la puerta. Cada golpe era poderoso y asestado sin piedad. Pero Orto se sorprendió al ver que la puerta no había cambiado en absoluto. Solo aparecieron unos pocos rasguños menores. Van vio esta escena y se dio cuenta de que la madera no era el mejor material. Sin embargo, a los aventureros como Orto les pareció extraño, porque el material que utilizó Van ya era muy resistente. Van aceptó todos los elogios y simplemente sonrió orgulloso. A la mañana siguiente, Van se despertó en el carruaje. Van dormía en una cama pequeña, apenas lo suficientemente grande para su cuerpo, lo que le dejaba con dolor en todo el cuerpo. No podía bañarse ni cambiarse de ropa tras haber vivido tanto tiempo en el vagón. Incluso antes de que llegaran, tuvo que dormir en el vagón. A veces llega al punto en que se olvida de que todavía es un adolescente normal. Temprano esa mañana, Van fue recibido por Khamsin y Till, quienes habían estado ordenando el carruaje. Van notó que ninguno de los dos parecía cansado, a pesar de que su condición era peor que la suya. Van pensó que esta situación no podía continuar por mucho tiempo. Inmediatamente decidió que debía mejorar las condiciones de vida en el pueblo, desde ropa y comida hasta refugio. Y por supuesto, el fortalecimiento de las defensas de la aldea. Finalmente, Van decidió construir una nueva casa e inmediatamente ordenó a Khamsin que trajera los bloques de madera. Tras reunir los bloques de madera, Van los colocó en el centro de la aldea. El jefe de la aldea, Ronda, se acercó y le preguntó a Van sobre el propósito de la recolección. Van expresó inmediatamente su intención de construir una casa en el terreno baldío.
Al mismo tiempo, Van solicitó rápidamente permiso al jefe de la aldea para construir la casa allí. El jefe de la aldea lo entendió, ya que esto era bastante normal para un noble terrateniente. Y el terreno vacío en el centro del pueblo nunca había sido utilizado antes. Van sonrió tras recibir la aprobación del jefe de la aldea. Inmediatamente lanzó un poderoso hechizo sobre la pila de leña. Pensó que algún día organizaría festivales y carnavales. Van se concentró e imaginó la casa que quería construir para él y sus seguidores. Van creó con éxito una base sólida para la casa, con 4 paredes circundantes. Además, imaginó que se clavarían cables delgados en la tierra para reforzar los cimientos. A continuación, Van construyó las paredes y el techo, y finalmente, el interior de la casa. Van utilizó toda la madera que tenía, suficiente para crear todos los artículos y muebles de la casa. También creó un comedor y un baño como espacios compartidos, con un dormitorio grande y un dormitorio mediano que sirve como dormitorio principal. Luego, Van creó 2 habitaciones más pequeñas. En cuanto a las ventanas, las hizo sin vidrio porque no pudo encontrar sílice. No mucho después, Van completó una casa que parecía muy lujosa. Esparda miró a su alrededor y comentó que la casa de Van todavía era pequeña, a pesar de que era la casa más grande del pueblo. Kamsin y Til quedaron increíblemente impresionados cuando Van terminó su casa, construida por él mismo. Kamsin incluso afirmó que la magia creativa de Van superaba la de los 4 elementos. Esta afirmación sorprendió a Til y Esparda. Van negó suavemente con la cabeza, explicando que, aunque su magia era asombrosa, la magia ofensiva era lo que realmente importaba para proteger el territorio. Según Van, quienes poseían magia elemental, sin duda estarían más seguros como señores. Sin embargo, Til no estaba de acuerdo con el punto de vista de Van. Creía que vivir en el pueblo de Van sería mucho mejor que vivir en el pueblo del señor Kalpa. Entonces, Esparda tomó la palabra y coincidió con Van en que eso era cierto durante la guerra. Pero si no existe ninguna amenaza, entonces la tarea principal de un señor es mejorar la calidad de vida de su pueblo. A los ojos de todos, nadie podía igualar las habilidades de Van. En medio de la discusión, frente a la casa recién construida, los aldeanos, Orto y los mercenarios acudieron a admirar la estructura con asombro. Van dijo que acababa de crear la casa usando magia creativa. Esto sorprendió a Dee y a los guardias. Van continuó diciendo que construiría casas para cualquiera que le trajera madera. Con los ojos llenos de ambición y entusiasmo, Dono ordenó de inmediato a los guardias que reunieran tanta leña como fuera posible. Se dirigieron rápidamente al bosque. Van quedó desconcertado por el inesperado entusiasmo de los guardias. Sin embargo, los mercenarios no querían quedarse atrás. Orto inmediatamente ordenó a sus amigos que reunieran tanta leña como fuera posible. Y luego los aldeanos también se acercaron a Van. Los aldeanos también comenzaron a interesarse por las actividades de Van. Se quejaron a Van de que sus casas ya no eran habitables y le pidieron que las renovara. Van no pudo negarse, porque de repente su trabajo se había vuelto muy agotador. Se dio cuenta de que las casas de la gente estaban efectivamente en mal estado. Luego Van pidió a todos que formaran fila y prometió construir nuevas casas para todos ellos. La gente vitoreó de alegría. Van pensó que si su magia creativa podía hacer feliz a la gente, por supuesto que lo haría. Todos comenzaron a moverse. Esparda y los aldeanos construyeron muros defensivos. Orto y sus compañeros recogieron madera y Van dirigió a Til y Kamsin para construir casas. Van estaba acostumbrado a trabajos como este. Van trabajaba rápido, aunque realmente quería dedicar su tiempo a fabricar muebles para su propia casa. Pero las constantes peticiones de ayuda de los lugareños le recordaron a Van cuando era oficinista y trabajaba sin parar. Sin embargo, una vez que empezó, no pudo parar. Mientras Van trabajaba, llegaban cargamentos de madera de la gente local, impresionándolos con su capacidad para crear casas increíbles. Luego Van explicó cómo planeó la ciudad para el pueblo. Ubicó su casa en el centro, mientras que las casas de Dono y del jefe de la aldea se ubicaban en las 2 esquinas adyacentes. El equipo de Orto, que iba y venía con frecuencia, se situó cerca de la puerta. De hecho, las 4 casas se combinaron en un solo bloque, con las calles principales rodeando el área exterior, formando una plaza. De todos modos, Van construía casas para los aldeanos de forma justa. Lo hacía por el momento, y las renovaba más adelante, cuando tuviera suficientes materiales.
En cualquier caso, los aldeanos apreciaban enormemente su generosidad. Poco a poco, Van se ganó un gran respeto entre ellos, y le llevaban regularmente productos de sus huertos. Van también construyó un baño sencillo junto a su casa. Till y Khamsin quedaron muy satisfechos con la construcción. Para obtener agua caliente, Puriel utilizó magia para llenar una palangana con agua y una chimenea tradicional para calentar el agua. Una vez que el agua caliente estuvo lista, Till invitó a Van a tomar un baño con él. Por supuesto, Van se negó porque era hombre. Aunque solo tenía 8 años, su mentalidad era como la de un hombre de 30 años. Después de ducharse, terminando un día agotador, continuaron con las tareas de limpieza de Van. Luego, Van entró en su nueva casa y en el dormitorio. Van se sorprendió al encontrar su habitación todavía vacía. Como estaba muy ocupada con otros trabajos, Van se olvidó de amueblar su dormitorio. Inmediatamente se puso a hacer camas para todos, y sencillas camas de paja para los aldeanos. Una vez hecho todo, Van finalmente pudo dormir bien por la noche. A la mañana siguiente, Till preparó el desayuno para Van. Se sintió muy feliz, porque había pasado mucho tiempo desde que había tenido una buena noche de sueño. Esa mañana fue realmente agradable para Van, ya que pudo disfrutar de un delicioso desayuno en su propia casa. Al lado de Till, mientras desayunaban, Orto, que también estaba comiendo con ellos, dijo que proteger el pueblo era muy importante. Pero según Esparda, también necesitaban abordar el tema de los ingresos, porque en la situación actual, la única forma de comunicarse con el mundo exterior era a través de los comerciantes que llegaban a su pueblo una vez al mes. Al escuchar esto, Van tuvo que afrontar su realidad como señor. Todavía estaba muy confundido sobre cómo resolver este problema. Van pensó que podían preparar sus pertenencias y ropa, y que la comida no sería un gran problema. Por lo tanto, según Van, al menos deberían centrarse en reforzar su defensa. Esparda luego dijo que no tenían las especias ni los ingredientes suficientes para hacer el plato dulce favorito de Van. Van se sorprendió mucho al escuchar este hecho. Se dio cuenta de que necesitaba generar ideas para aumentar sus ingresos, lo que significaba producir productos para vender. En ese momento, a Khamsin se le ocurrió una buena idea: vender los bloques de madera que Van había creado. Sin embargo, Van rechazó de inmediato la idea, ya que solo él podía crearlos. Till sugirió entonces cazar monstruos para reunir los materiales, pero Van también se negó, pues Orto y los demás exploradores ya habían emprendido esta tarea. A Esparda se le ocurrió la idea de cultivar árboles y productos agrícolas, pero esto es muy difícil y no produce ganancias rápidas, debido a las características del pueblo. Mientras desayunaban, Van y sus asistentes estaban pensando en formas de aumentar los ingresos de la aldea. Después del desayuno, afuera, Van, Till y Khamsin, junto con Kusar, un miembro del equipo de Orzo, revisaron los artículos. Y Dono dijo que a todos les gustaba mucho Van. Revisaron los artículos para ver el estado de las armas que le entregarían. Dono probó personalmente el poder del escudo Orc-Might. El escudo Orc-Might está elaborado con la piel de la espalda y los hombros de un orco, combinada con materiales fuertes y flexibles. Entonces, Khamsin tomó la espada que Van le había dado y la blandió hacia el escudo. El swing parecía muy débil, lo que hizo que Dono se sintiera incómodo, pero nadie esperaba que el débil golpe de Khamsin pudiera dividir el escudo Orc-Might en dos. Esta escena dejó atónitos a todos aquellos que la presenciaron. Incluso Kushar no podía creer lo que veía, porque el escudo era completamente nuevo. Van tampoco podía creer el poder de la espada de madera, y sus palabras solo aumentaron la confusión de Kushar. Al ver esto, Van rápidamente usó magia para reparar el escudo de Kushar. El escudo finalmente quedó como nuevo. Poco después, Orto regresó a la aldea. Orto transportaba una gran cantidad de mineral. ¿Quiere vender estos minerales a los aldeanos? Orto dijo que al final de la cordillera, al pie de Wolfsburgo, había muchos monstruos poderosos. Y gracias a estos monstruos, pudieron reunir materiales valiosos sin tener que adentrarse en las montañas. Van y los cazadores recolectaron todo tipo de minerales diferentes. Incluye mineral de hierro, mineral de cobre y una pequeña cantidad de plata y oro. Entonces, Orto sacó su mineral más valioso, y Van lo reconoció de inmediato como mineral mitral. Van se emocionó al ver este material extremadamente raro. Luego preguntó por qué nadie había extraído ese tipo de mineral antes, y Orto explicó que era porque la zona era muy remota y compleja,
y solo unas pocas personas se atrevían a explorarla. Esto hacía que las hierbas y los minerales les resultaran poco atractivos. Al oír esto, Van accedió porque tenía sentido. Solo unos pocos cazadores afortunados podían obtenerlos. Si ese es el caso, las colinas deben contener muchos recursos valiosos. Van entonces usó magia para extraer los minerales que Orto y sus amigos habían recolectado. Separó los minerales ferroso y la arena, descomponiendo el mineral de hierro y separándolo de la arena. Normalmente, este proceso requeriría una prefusión para eliminar impurezas, pero esta vez no fue necesario. Kushar se emocionó al ver esto y quiso que Van le hiciera una espada. Al ver a Kushar actuar de forma inusual, Orto sintió curiosidad. Van decidió fabricar armas para todos los cazadores. Al oír esto, Kushar pidió una espada larga y una espada corta. Van usó su magia para crear una espada de hierro, con una estructura densa y la hoja más afilada posible. Decidió hacer su primera espada realmente resistente. La espada no tardó mucho en terminarse. Van le entregó inmediatamente la primera espada a Kushar, para su deleite. Entonces Van creó otra espada. Esta vez era una espada larga pero elegante. En poco tiempo, la afilada y poderosa espada estuvo terminada. Van se la entregó a Kushar. Y Kushar estaba aún más encantado. Su alegría llegó a oídos de Orto y sus compañeros cazadores. Orto y sus amigos corrieron a pedirle a Van que les hiciera más espadas. Van aceptó de inmediato y siguió fabricando nuevas espadas para ellos. Al ver la calidad excepcional de estas espadas, Puriel sintió que eran de gran valor. En ese momento, Esparda se acercó a Van. Aunque Esparda ya había oído hablar de la arena de hierro antes, pero descubrir este tipo de mineral en el bosque cercano es extremadamente raro. Esparda creía que si realmente había un laberinto cerca, era muy probable que allí existieran golems de piedra o hierro. Estos golems podían producir minerales de forma natural, por lo que pudieron encontrar minerales metálicos en el bosque, algo muy raro. Después de pensar un rato, Esparda preguntó a los cazadores si habían encontrado algún rastro del golem, pero todos respondieron que no. Por lo tanto, se puede inferir que el golem fue destruido de antemano, antes de que pudieran siquiera darse cuenta. Los cazadores tampoco sabían si había un laberinto que rodeaba el pueblo, porque el área no había sido inspeccionada exhaustivamente. En realidad podría haber un laberinto en algún lugar cercano. Según Esparda, esto cambiará por completo la situación del pueblo. Mucha gente vendrá aquí, lo que podría abrir grandes oportunidades para su desarrollo. Al oír eso, Van sonrió suavemente. Sabía que su próximo objetivo era encontrar un nuevo laberinto, uno que pudiera cambiar por completo la situación del pueblo e impulsar su desarrollo. Los laberintos son un paraíso repleto de recursos y tesoros. Muchas de las armas, joyas y artefactos más valiosos del país se obtuvieron de estos laberintos. Por lo tanto, los laberintos desempeñan un papel fundamental. Los cazadores y aventureros deben informar al gremio si descubren un nuevo laberinto. Existe una regla según la cual, cuando el gremio recibe la notificación de un nuevo laberinto, abre inmediatamente una sucursal en la ciudad o aldea más cercana. Descubrir un nuevo laberinto es un gran logro para los exploradores y una fantástica oportunidad para forjarse una reputación en el mundo de la exploración. Y para unirse a las filas de los mejores exploradores, tendrán acceso prioritario a la exploración de nuevos laberintos. Van pensó que si el pueblo presentaba un informe sobre el laberinto en ese momento, pertenecería a la expedición. Esparda coincidió con las palabras de Van, pues creía que la aldea se llenaría de aventureros, comerciantes e incluso caballeros. Sin embargo, dada la situación actual, se estaban quedando sin comida y otros suministros. Orto argumentó que era posible que los países vecinos atacaran, y era muy probable que el conde Fernando fuera el primero en hacerlo. Por lo tanto, en su opinión, no era necesario buscar un nuevo laberinto. Imperial intervino, diciendo que si supieran sobre el laberinto, enviarían tropas allí inmediatamente. Puriel añadió que con la magia de Van, los problemas de construcción se resolverían rápidamente. Van luego dijo que solo era una carga para la familia de Fertio. Según Van, pronto se desharían de él si tuvieran la oportunidad, por lo que la prioridad era expandir y desarrollar la aldea antes de hacer cualquier pronunciamiento sobre el laberinto. En ese momento, la familia de Fertio no podría hacer nada.
Al oír esto, Orto sugirió reducir la zona donde podría estar el laberinto, o evitarlo por completo, y centrarse en reunir suministros. Todos los aventureros estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Orto. Van pensó que sería inútil hacer una declaración sobre el laberinto en este momento, porque los laberintos son tan importantes como los nobles. La familia de Van todavía lo consideraba una carga, y no tenía expectativas puestas en él. Si reclamaran el laberinto ahora, los hermanos de Van seguramente lo tomarían. Por lo tanto, Van debe usar su poder para evitar que alguien se apodere de esta aldea. Luego Van se fue a ocuparse de otros asuntos, acompañado por Till. Van dijo que la situación con las casas estaba bien, pero que el siguiente problema eran las finanzas y la defensa. Sonriendo, Till comentó que Van había construido muchas casas para los aldeanos, y creía que Van debía tener mucho poder mágico. Van respondió que aún se sentía cansado, y quería terminar todo rápido. Kamsin creía que necesitaban trabajadores, pero solo unos pocos aldeanos eran capaces de realizar el trabajo. Van también quería abastecerse de escudos y armas antes de que llegaran los comerciantes, ya que la defensa era crucial. En este punto, cuando el muro exterior estaba casi terminado, Van tenía abundante piedra y usó sus poderes mágicos para crear muros tan duros como el hormigón. Los muros eran bajos y delgados, pero Van superó el problema. En estos muros, Van colocó catapultas sencillas, también creadas con su magia. Delante de las catapultas había escudos. Pueden disparar sus armas sin preocuparse por los contraataques. Van hizo construir torres alrededor del pueblo y colocó muchas catapultas sobre ellas. Después de terminar de instalar las catapultas en la pared, Van llamó a Kamsin para preparar la cena. Poco después, Kamsin apareció con una expresión sombría. Solo trajo unas cuantas piedras, sintiéndose inútil por no haber hecho más. Van lo tranquilizó diciéndole que era responsabilidad de un señor. Luego, Van le preguntó a Kamsin sobre sus objetivos. Kamsin dudó y luego respondió que su objetivo era proteger a Van. Van se sorprendió, pero aceptó esa respuesta y le recordó a Kamsin que no reaccionara exageradamente. Van percibía a Kamsin como una persona sencilla que siempre se preocupaba por los demás. Pensó que algún día haría una armadura para Kamsin, porque Kamsin había trabajado muy duro. Van construyó muros de protección e instaló numerosas catapultas, haciendo que el pueblo pareciera una pequeña fortaleza. Viendo los resultados del duro trabajo, está claro que a los ladrones les habría resultado difícil entrar. Dono dijo que si Jalpa se diera cuenta de la fuerza de Van, la familia ducal seguramente crecerá rápidamente. Estas palabras fueron interrumpidas por Espada, quien creía que solo la capacidad de luchar era de suma importancia para el jefe de la familia. Dono respondió que si a Van se le diera más tiempo, seguramente se volvería más fuerte, y que esta fuerza podría usarse inmediatamente en las batallas. Dono y Espada debatieron el lugar que le corresponde a Van en el equipo. Van los observó en silencio. Luego dijo que quejarse del destino o de la capacidad no cambiaría nada. Se hizo el silencio y Dono hizo una pausa cuando escuchó a Van hablar. Entonces, Dono se echó a reír, admitiendo que las palabras de Van eran totalmente ciertas. Dono creía que quejarse de la mala suerte no cambiaría nada, así que, en cambio, necesitaban esforzarse aún más. El ambiente volvió a la normalidad y Van animó a todos a volver al trabajo. Se han cavado las zanjas, pero aún no hay agua. Estas zanjas son cruciales para la defensa. El agua es fundamental en la vida del pueblo. Por lo tanto, Van necesita encontrar la manera de traerla. Mientras pensaba, Van se dio cuenta de que la fuente de agua necesitaba ser protegida inmediatamente. De repente se oyó un grito que anunciaba que venían los ladrones. Alguien informó que atacarían desde la calle sin salida que estaba detrás. Van ordenó a todos que se retiraran rápidamente detrás de las murallas de la ciudad. Presa del pánico, exigió que se levantara el puente y se cerraran las puertas inmediatamente. Luego, Van comprobó si había alguien más afuera. Le sorprendió que apenas unos días antes, los aldeanos hubieran obedecido las órdenes sin oponer resistencia. Pero ahora los forasteros seguían luchando con miedo. Aunque estaba preocupado, como señor, Van no podía mostrar su miedo. Aseguró a los aldeanos que el pueblo ahora estaba más fuerte que nunca. Y Dono y Espada también están aquí. Las valientes palabras de Van inmediatamente encendieron un espíritu de lucha en los aldeanos.
Gritaron sin rastro de miedo, dispuestos a levantarse y luchar por el futuro de su pueblo. Al ver esto, Van sonrió y agradeció a los aldeanos por su valentía. Van ordenó a los aldeanos subir a las torres para preparar las catapultas. Corrió hasta la torre con los aldeanos, pero de repente Till le agarró el brazo. Van le dijo a Till que se fuera inmediatamente, lo que hizo que Till estallara en lágrimas. Al ver esto, Van comprendió los sentimientos de Till. Inmediatamente ordenó a Dono que dirigiera a sus tropas para investigar el plan del enemigo, mientras él mismo se infiltraría detrás de las líneas para tomar medidas. Con entusiasmo, Dono aceptó de inmediato la orden de Van. Van sabía que asignarle la tarea a Dono era la decisión correcta, porque Dono es un líder brillante y excepcional. Con su habilidad y confianza, Dono creía que podía dirigir el ejército mejor que cualquier comandante tradicional. Estaba dispuesto a servir y sacrificarse por ellos. Dono luego ordenó a los aldeanos que comenzaran su operación. Con su pasión aún ardiendo intensamente, Dono observó a los ladrones que se acercaban desde la distancia. Desde lejos se les podía ver corriendo, en número entre 50 y 100. Dono inmediatamente ordenó a Van que preparara sus defensas a medida que se acercaban. Sin embargo, Dono notó que los ladrones corrían de manera muy extraña, como si alguien los estuviera persiguiendo. Un aldeano miró desde lejos y notó sus colas. Resultó que los ladrones estaban siendo perseguidos por 2 dragones blindados. Las personas que presenciaron esta escena entraron en pánico, pero trataron de mantener la calma. Dono se dio cuenta de que incluso los guerreros experimentados tendrían dificultades para enfrentarse a los dragones. Inmediatamente hizo una señal a Van informándole de la situación. Los 2 dragones estaban persiguiendo a los bandidos y se dirigían directamente hacia el pueblo. Aunque atacarlos con armas convencionales era imposible, Dono pensó que la magia podría ser una solución efectiva. Pero solo Sparda y Puriel pueden usar magia. Sin embargo, Puriel no está en la aldea porque está buscando ingredientes. Incluso sin magos, el ejército nocturno podía lograrlo. Podían derrotar a los dragones restringiendo su movimiento y atacando sus puntos débiles, como sus vientres, pero los aldeanos no podían. No podrían resistir los ataques de cola y garra de los dragones. Por lo tanto, no podían detenerlos. En ese momento, Van gritó, exigiendo que el nombre de las flechas de la catapulta se cambiara a flechas de hierro. Dono pensó que las escamas de dragón eran difíciles de penetrar y que esto podría no tener sentido. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de la situación y, siguiendo las órdenes de Van, indicó a los aldeanos que se prepararan. ¿Quién manejaría las catapultas para mantener la compostura? Mientras tanto, los bandidos y los 2 dragones se acercaban cada vez más al pueblo. Los dragones eran tan enormes que cubrían el suelo a su paso. Era imparable en una pequeña aldea. Dono continuó informando que los dragones medían hasta 40 metros de largo, y su velocidad no era un problema importante, ya que estaban persiguiendo a los ladrones. Van preguntó si había otra manera, porque sentía pena por los ladrones. Dono se rió, diciendo que se había dejado llevar por la emoción. Resultó que la risa de Dono era su forma de lidiar con el pánico bajo presión, así que tuvo que calmarse. Según Dono, usar fuerza excesiva sería contraproducente. Entonces decidió dejar entrar a los ladrones y encargarse de ellos él mismo. Mientras tanto, Dono ordenó a los aldeanos atacar a los dragones. Cuando los dragones se acercaron a la zanja, las manos temblorosas de los aldeanos comenzaron a apuntarles con sus catapultas. Dono les dijo que no se preocuparan demasiado y les ordenó apuntar a los ojos o la boca del dragón, dándoles tiempo hasta que los aventureros regresaran. Dono aseguró a los aldeanos que todo estaría bien y que después de esta batalla, todo terminaría. Con voz retumbante, ordenó a todos que se prepararan para atacar a los dragones. Los dragones que perseguían a los bandidos se estaban acercando a la aldea. Cuando los bandidos llegaron a la zanja, saltaron inmediatamente, evitando por poco ser devorados por los dragones. Dono dio la señal de fuego. Tras darse la orden, los aldeanos lanzaron inmediatamente flechas desde sus catapultas. Al mismo tiempo, las flechas llovían sin cesar sobre los dragones. El número de flechas disparadas fue increíblemente denso. Las flechas volaron rápidamente hacia los cuerpos de los dragones. Al principio no parecían verse muy afectados, pero curiosamente, la flecha atravesó el cuerpo del dragón, incrustándose incluso profundamente en el suelo. Abajo, un aldeano preguntó sobre la situación respecto a la batalla con el dragón.
Dono respondió que habían derribado al menos 10 dragones blindados en un solo ataque. Dono continuó diciendo que se habían quedado sin flechas. Inmediatamente, los aldeanos que estaban al pie de la torre corrieron a buscar más flechas. Mientras tanto, Van recordó que su material era muy resistente y sugirió utilizar puntas de flecha de madera. Los aldeanos se sorprendieron al principio, pero inmediatamente siguieron las instrucciones de Van. Los arqueros rápidamente colocaron flechas de madera en sus armas. Aunque aún temerosos, los aldeanos parecían más confiados tras el ataque inicial. Cuando se completaron los preparativos para el segundo ataque, estaban casi seguros de que este ataque sería más preciso que el primero. Con un fuerte grito, Dono declaró que demostraría la fuerza de su aldea. Después de que se lanzó la segunda ola de ataques contra los dragones, Dono se sorprendió al ver que las flechas de madera podían perforar las gruesas escamas del dragón. En ese momento, Dono creyó que podrían realizar la tarea sin flechas de hierro. Dono inmediatamente ordenó a todos que usaran flechas de madera. Luego, Dono dio rápidamente órdenes a los operadores de la catapulta. Después de una tensa batalla, finalmente derrotaron a todos los dragones. Dono estaba muy contento e informó que habían destruido a todos los dragones. Los aldeanos al pie de la torre también celebraron juntos la victoria. Dono se sintió increíblemente agradecido de que el enemigo hubiera sido derrotado sin que nadie resultara herido o muerto. Solo necesitaban al menos 60 flechas. Murmurando para sí mismo, Dono se preguntó qué pasaría si le contaba esto al comandante Stradale. Él no lo creerá. Le resultaba difícil imaginar que, gracias a la cooperación y el liderazgo de Van, habían tenido éxito. Luego Dono le gritó a Van para celebrar la victoria. Van se acercó a Dono y le agradeció por su arduo trabajo. Más tarde, Van subió a la torre y vio a los dragones muertos. Murmurando para sí mismo, se preguntó qué clase de dinosaurios habían atacado su aldea. Había más de 44 de estas criaturas. Dono se echó a reír porque nunca había oído la palabra dinosaurio antes. También agradeció a Van por todo el éxito, gracias a su arma casera. Dono nunca imaginó que unas simples flechas de madera pudieran atravesar las gruesas escamas de un dragón. Dándole una palmadita en la espalda a Van, Dono dijo que todo este éxito se debía a su arma casera. Van miró entonces hacia la zanja y vio al menos 30 ladrones aún con vida. Los ladrones temblaban y tenían el rostro pálido. Cuando Dono arrojó la cuerda y les ordenó que se ataran juntos, Dono también los amenazó, advirtiéndoles que no causaran problemas o enfrentaran la ira de los aldeanos. Los ladrones, llenos de miedo, no tuvieron más remedio que obedecer en el foso, llorando y pidiendo perdón, prometiendo enmendarse. No querían ser esclavos ni estar presos. En lugar de eso, los bandidos se ofrecieron como voluntarios para trabajar para los aldeanos, para expiar los crímenes que habían cometido. Los aldeanos guardaron silencio, recordando las muchas veces que habían sido acosados por ellos. Un aldeano se acercó y gritó enojado a los ladrones porque habían matado a sus padres. En un estado de agitación, la gente quería atacar inmediatamente a los ladrones. Pero Van lo detuvo, diciendo que no valía la pena ensuciarse las manos por culpa de ellos. Van aseguró que los ladrones serían castigados cuando los caballeros del reino vinieron a llevárselo y dejarlos trabajar para el pueblo hasta entonces. Los que fueron capturados tenían la tarea de separar la piel, los huesos y la carne del dragón asesinado. Al mismo tiempo, los ladrones tuvieron que extraer el núcleo mágico del monstruo. Mientras tanto, Orto, recién llegado del bosque, se sorprendió por los cambios ocurridos. Van, de pie junto a él, solo pudo sonreír. Khamsin intervino entonces, diciendo que enfrentarse a un solo monstruo ya era difícil. Puriel asintió, afirmando que muchas espadas aún estaban intactas y que no se necesitaba magia para derrotar al dragón. Aunque 30 hombres empuñaban espadas perfectamente elaboradas por Van, Puriel estimó que solo podían matar un máximo de 4 o 5 dragones. A la mañana siguiente, Orto se unió a la tarea de desollar al dragón mientras aún estaba fresco. Al día siguiente, la gente comenzó a procesar el cadáver del dragón para aprovechar cada parte. Mientras tanto, Van cambió el material de su cuchillo para hacerlo más afilado. Finalmente, después de 3 días, el trabajo fue completado. Esa noche, los aldeanos, junto con los guardias, Orto y su familia, celebraron la victoria. Mientras disfrutaban de la carne del dragón que acababan de derrotar, Van se levantó para dar un discurso, expresando su gratitud.
Gracias al esfuerzo de todos, la aldea se había vuelto fuerte y próspera. La gente ya no tiene que preocuparse por el dinero y puede utilizar las especias como desee. Van animó a todos a comer y beber libremente, incluso permitiendo que cada persona tomara 2 copas de sake. Todo el pueblo brindó para celebrar la victoria. Los aplausos y vítores resonaban por doquier mientras bebían y comían a gusto. En el corazón del pueblo, el ambiente era alegre y rebosaba risas. Van probó la carne de dragón y la encontró deliciosa, tierna y jugosa. Orto explicó que la carne de dragón es rica y sabrosa, porque está protegida por un caparazón duro. Puriel también mencionó que, si se vendiera, alcanzaría un precio muy alto, y que aún hay mucho excedente que podría venderse. Orto declaró más tarde que la ballesta que Van había construido era tan poderosa como las armas que poseían. Dono y los guardias se acercaron a Van para comprar espadas que él había fabricado. Dono quería comprar una espada grande, y le pidió a Van que la hiciera gratis, porque era su leal sirviente. Dono también quería uniformes completos para los 3. Al oír esto, Orto también quiso una armadura hecha por Van para él. Mientras tanto, los aldeanos también se acercaron a Van para expresarle su gratitud. Todos parecían muy felices. Mientras tanto, alrededor de la fogata, el jefe de la aldea y su hijo estaban sentados bebiendo sake. Se sintieron increíblemente agradecidos de que finalmente había llegado el día en que podían reunirse, reír y disfrutar de una comida deliciosa, incluso para Van, un miembro de la nobleza. Entonces, el espada se acercó y dijo que sería un problema si se consideraban nobles, pero eso también era parte de la grandeza de Van. Till comentó que parecía que Van lograría cosas aún más extraordinarias. En el futuro, mientras todos disfrutaban de la ceremonia y saboreaban las brochetas de carne de dragón, Orto mencionó que un dragón completo, incluido su caparazón, podría venderse por 30 monedas de oro. A Van le sorprendió que el precio fuera tan alto. Orto explicó que, como la carne de dragón se echa a perder rápidamente, no podían venderla, y que el envío podría costar hasta 8 monedas de oro por el resto del cadáver. Van dijo que, aún así, obtendrían al menos 300 monedas de oro por la venta. Van hizo una pausa, y de repente se dio cuenta de que si ese oro se convirtiera en yenes, equivaldría a 300 millones de yenes. Espada entonces se acercó a Van, quien estaba perdido en sus pensamientos sobre la enorme suma de dinero. Espada dijo que existía una regla según la cual, si una aldea o pueblo recibía más de 100 monedas de oro, debía pagar un impuesto de aproximadamente el 50% a la nobleza. Van se sorprendió al saber que aún debían pagar impuestos. Confirmó que no podían ocultar el dinero. Espada explicó que era imposible ocultarlo todo y que podría descubrirse fácilmente. Van se desanimó al enterarse de que solo les quedaban 150 millones y que los nobles pronto descubrirían la situación de la aldea. Espada le dijo a Van que no había necesidad de preocuparse porque tenía un plan. Van se dio cuenta de que la lealtad de los Espada a la nobleza era incomparable, y esta vez se trataba de un asunto completamente distinto al del laberinto. Esta vez debían ocultar la verdad. Por lo tanto, debían actuar con discreción, lo que sin duda sería una traición al padre de Van. Mientras tanto, Van eligió un camino pacífico. Intentó calmarse y le preguntó a Espada qué plan utilizaría. Espada sugirió informar a su hermana Murcia sobre la situación actual en el pueblo, para que se hiciera famosa por derrotar al dragón. Espada explicó que este plan era una decisión inteligente porque todos se beneficiarían. Esto se relaciona con su situación familiar, donde todos los hermanos compiten por el puesto de cabeza de la familia. Van personalmente quería que Murcia fuera la cabeza de la familia, porque ella había ayudado mucho a Van. Posteriormente Van aceptó la propuesta de Espada. A la mañana siguiente, Van y sus sirvientes, Till y Kamshin, recorrieron el mercado. Allí, Van recibió una cálida bienvenida de los aldeanos. Todos en el pueblo estaban encantados con su llegada. La entusiasta bienvenida de los aldeanos era muy animada, hasta que uno de ellos pidió a gritos permiso para casarse con Till. Till se sintió muy avergonzada al oír eso. No esperaba ser tan famosa en el pueblo. Van, en silencio, tomó de repente la mano de Till. Till simplemente sonrió, porque hacía mucho que no sentía la mano de Van sujetando la suya. Comprendió que Van quería llamar la atención. En el fondo, aunque Van siempre se presentaba en público como un adulto,
En realidad, físicamente todavía era apenas un niño de 8 años. Todas las personas que presenciaron esta escena sonrieron cálidamente ante las acciones de Van. Un momento después, Van soltó la mano de Till, recordando que todavía era un noble. Para él, los sentimientos eran importantes, pero el honor era mucho más importante. Y Van también recordó que llegaría un día cuando Till lo abandonaría de repente. Sin embargo, Van todavía consideraba la felicidad de Till su máxima prioridad. Luego Van habló con Till, pero antes de que pudiera terminar su frase, Till lo interrumpió y dijo que lo único que quería ahora era cuidar de Van. Por lo tanto, no pensó en esas cosas. Till dijo que, de ahora en adelante, quería estar siempre con Van. Ella tomó la mano de Van nuevamente. Poco después, un guardia de la torre le gritó a Van que se acercaba un grupo de personas, y esos eran comerciantes de la capital, llamados Lango y Bell. El guardia de la torre dijo que casi había visto las figuras oscuras desde lejos. Van se sorprendió un poco por la aguda observación del soldado. Van entonces ordenó a todos que levantaran la puerta y prepararan sus armas. Pero los guardias de la torre dijeron que no eran ladrones, por lo que no había necesidad de prepararse. Van explicó que debían ser cautelosos y estar atentos a posibles bandidos en los alrededores, por lo que esta acción era necesaria para proteger la aldea. Entonces Van ordenó inmediatamente que llamaran a Dono y Orto, porque todavía queda mucho por preparar y todo depende de Van aprovechar la oportunidad. Y ahora es el momento de hacerlo. Mientras tanto, la caravana de mercaderes parecía completamente desesperada. Sus carros se habían averiado durante el viaje, inutilizando gran parte de su carga. Además, debían pagar las reparaciones, el alojamiento y el coste de la escolta. Además, estos comerciantes no habían vendido nada en el pueblo anterior, por lo que no podían comprar bienes en otro lugar. Uno de los guardias divisó el fuerte del pueblo de An a lo lejos. Y no parece un pueblo en absoluto. Lango pensó que tal vez habían tomado el camino equivocado, pero Bell dijo que eso era imposible. Sin embargo, Bell recordó que el pueblo no tenía nada de especial. De repente, desde arriba, se oyó la voz de Van dando la bienvenida a los comerciantes. Van se presentó como el señor de este pueblo. Luego Van pidió a los comerciantes que llegaban que se presentaran con su nombre y el origen de su empresa. Además, Van exigió que dijeran sus nombres y cargos. Lango y Bell reconocieron de inmediato a Van, pues eran empresarios radicados en la capital. Y Van era el niño prodigio de la familia aristocrática del marqués Ferto, del que todo el mundo hablaba. Lango se sorprendió al saber que Van, que aún no tenía 10 años, se había convertido en el señor de una aldea remota y la había transformado instantáneamente. Lango se presentó como el hermano menor de Murcia Lango, junto con un mercenario llamado que actualmente trabajaba como guardaespaldas. Van le preguntó entonces a Orto si conocía a estos comerciantes. Orto respondió que los conocía bastante bien. Incluso habían bebido juntos antes. Luego, Van permitió que Lango y Bell, junto con su séquito, ingresaran a su aldea. Los rostros de Bell y Lango mostraron sorpresa al presenciar los dramáticos cambios en el pueblo. Allí fueron recibidos por el jefe de la aldea, a quien Lango y Bell conocían de antes. Poco después, Van se acercó al grupo de comerciantes y se presentó nuevamente. Lango y Bell hicieron una reverencia en señal de respeto al noble. Van no perdió tiempo y preguntó de inmediato si podían vender partes de caparazón de dragón. Bell se emocionó al escuchar esto, ya que las pieles de dragón son objetos muy raros. Bell preguntó si alguna vez habían derrotado a un dragón. Lango y Bell estaban emocionados, pues pronto obtendrían grandes beneficios. Van condujo entonces a los comerciantes al almacén. Bell y Lango se sorprendieron bastante al ver un almacén tan grande de caparazones de dragón. Van explicó que habían derrotado al menos a 40 dragones y 30 bandidos. Por lo tanto, Van está considerando contratar a alguien para que traslade la mercancía. Van también comentó que su vehículo ya fue reparado. Bell se sorprendió un poco. Pensó que debían llamar a alguien inmediatamente para empezar a operar cuanto antes. Entonces Bell le prometió a Van que trasladaría la mercancía en un mes. Van lo entendió y le dijo que no era necesario hacerlo inmediatamente. Los comerciantes pudieron relajarse un rato en la aldea y disfrutar de una deliciosa carne de dragón.
Belle recordó que la carne de dragón de Van se echaría a perder rápidamente si se dejaba demasiado tiempo. Belle luego sugirió que Van lo vendiera en un pueblo cercano para que la carne de dragón no se echara a perder demasiado rápido. Van preguntó por el pueblo cercano, si podían comprar comida allí. Belle explicó que el pueblo solía ser bastante pobre, por lo que después de pagar los impuestos, probablemente no les quedaba dinero para comprar nada extra. Van dijo que regalarían la carne. Belle se sorprendió bastante con la oferta de Van. Van intuyó que el principal propósito de Belle no era el lucro. Belle, ansioso, afirmó que Van los salvaría, y ahora estaba seguro de que los rumores sobre que Van era un niño prodigio eran ciertos. Belle también dijo que le pagaría a Van por los ladrones. Van agradeció a Belle por la oferta. Entonces Van le hizo una oferta que Belle no pudo rechazar: un chaleco antibalas de alta calidad. Belle permaneció en silencio cuando escuchó eso. Belle se preguntó si habría herreros en el pueblo. Al oír esto, Van simplemente sonrió. Poco después, Van le mostró a Belle la armadura de alta calidad que le había prometido. Belle se emocionó mucho al verla por primera vez. Belle reconoció inmediatamente que el arma que Van le estaba mostrando era de altísima calidad. Cuando Lango y Belle probaron la durabilidad de las espadas y armas cortando el caparazón del dragón, este se desgarró instantáneamente como si fuera papel. Air, que también lo probó, quedó muy impresionado con la calidad de las armas. Belle fue testigo de todo esto y se mostró muy interesado, decidiendo comprar las armas que Van le ofrecía al precio acordado. Sin embargo, Belle no pudo llevarse todas las espadas disponibles. Esto no fue un problema para Van, ya que Belle y los mercaderes podrían regresar más tarde. Después, exploraron diversos lugares y zonas del pueblo, con la guía de Van. Belle, Lango y Air parecieron disfrutar muchísimo del recorrido. Esa noche, disfrutaron de platos elaborados con carne de dragón, y Belle quedó muy impresionado con el pueblo. Luego preguntó si podían venir una vez al mes. Belle también podría negociar con otros grupos comerciales para que vinieran 2 veces al mes. Van aceptó la propuesta. Van también aumentó inmediatamente las reservas de comida y sake. Según Van, la simple comida bastaba para la felicidad de los aldeanos. Van también quería que Belle ayudara a promocionar las armas. Según Van, si ambos se dedicaban constantemente a la venta de armas, la gente pronto sabría de su aldea. Por lo tanto, si Belle pudiera anunciarse, se venderían más armas y las ganancias aumentarían. Sin embargo, Belle y Lango sentían que no sabían cómo. Van sugirió entonces abrir una tienda en el pueblo. Si pudieran negociar con los grandes comerciantes, los comerciantes o cualquier otra persona, sin duda sería mucho mejor. Belle y Lango quedaron encantados con la propuesta de Van. Van ya les había preparado una casa en el pueblo para asegurarles unos ingresos estables. Si están de acuerdo, esto le ahorraría a Van mucho tiempo, ya que no tendría que negociar con varios comerciantes. Además, la tienda será la primera del pueblo, por lo que esta propuesta beneficiará a ambas partes. Belle luego dijo que trabajaría en la tienda del pueblo. Todo se ha resuelto satisfactoriamente y se ha cerrado un buen negocio. Después de concluidas las discusiones y negociaciones, Lango y su compañero mercenario abandonaron el pueblo y partieron inmediatamente hacia la ciudad para persuadir a la asociación comercial para que proporcionara al pueblo trabajadores y materiales. Traerán las espadas que Van fabricó, junto con sus caparazones de dragón y núcleos mágicos, para convencer a la asociación. Van también envía una carta a su hermana Marcia para informarle de sus logros. Mientras tanto, cerca de la entrada del pueblo, se había instalado una tienda de Belle. Belle se sorprendió porque solo habían discutido el diseño de la tienda, pero en apenas unos segundos, la tienda ya estaba allí. Van explicó que el primer piso era la tienda, el segundo piso era la sala de estar y el almacén estaba ubicado bajo tierra. Van diseñó la tienda de Belle casi exactamente según sus especificaciones, de modo que si surgía algún problema, Belle pudiera informarlo de inmediato. Con un ligero temblor, Belle entró en su nueva tienda, muy satisfecha. La producción de bienes para la tienda de Belle y los comerciantes se completaría en 2 semanas, por lo que el negocio de Belle se mantuvo estable hasta entonces. Después de arreglar los asuntos con los comerciantes, Van, junto con Khamsin, Teal y los otros guardaespaldas, partieron hacia el río. Durante todo el viaje,
A Van le preguntaron constantemente si estaba demasiado cansado para continuar, pero por supuesto, Van perseveró y siguió adelante. Mientras tanto, Khamsin recibió la tarea de limpiar la carretera. Con su espada afilada, Khamsin cortó fácilmente cualquier obstáculo. Van se sorprendió de la facilidad con la que Khamsin logró esto. En realidad, Van solo quería mostrar preocupación y amabilidad hacia la gente, pero no pudo mantener su fuerza. El viaje desde el pueblo tomó 1 hora, y justo frente a ellos había un hermoso río. Al llegar a la zona del río, necesitaban ir a buscar agua, y cuando llegaron, Sparda usó sus poderes mágicos para cavar una zanja, trayendo fácilmente agua al pueblo. Sparda puede cavar decenas de metros en poco tiempo. Mientras tanto, Dono, Khamsin y los demás tuvieron que cavar a mano. Detrás de ellos se situó Van para reforzar los cimientos de los muros. Van sintió que su fuerza era realmente asombrosa. Por otro lado, Dono estaba muy feliz, riendo a carcajadas mientras cavaba la zanja, y su entusiasmo inspiró a los aldeanos, dándoles también energía. Aunque Dono ya no era joven, a Till le resultó muy difícil el trabajo porque el río estaba bastante lejos del pueblo. Sin embargo, Van dijo que si no terminaban la obra, no sobrevivirían.